Estamos aquí. Eh, hoy tenemos la participación del profesor Edilson Alfonso Reyes, profesor de la Universidad de Pamplona, quien nos va a hablar sobre la masa de Gibbs, las ediciones en la masa de Gibbs. Ya en otras ocasiones nos ha venido haciendo varias introducciones nos ha hablado sobre el bosón de Gibbs. Creo que esto está enlazado con esas temáticas que ha venido desarrollando Edilson desde hace un buen tiempo, entiendo. Así que, bueno, Edilson, yo lo dejo para que Vale. Nos cuente sobre estos nuevos avances de sus investigaciones sobre el Listo. bosón de Gibbs. Bueno, entonces muchas gracias, profesor Jorge, por la presentación y buenas tardes a todos. Voy a compartirles primero pantalla. Miremos que funcione bien. A ver, creo que ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, Edilson, ahí ¿Listo? se ve bien. Sí, está bien. Listo. Entonces hoy voy a hablarles un poquito acerca de los últimos proyectos de investigación en los que he estado involucrado. Sobre todo voy a hablarles acerca del cálculo de la masa del bosón de Higgs y un artículo que salió recientemente acerca de esto. Muy recientemente, ¿no? Hace apenas un par de semanas o una semana, el 25 de mayo, que tiene por título precisamente el título de la presentación, ¿no? Higgs Mass Predictions in the Minimal Supersymmetric Standard Model and Beyond. Entonces, este es el título del artículo que publiqué en EPJC y ahorita más adelante les muestro, pero también les voy a mostrar otros proyectos en los que estoy involucrado y bueno, otros cálculos que he estado haciendo, es decir, toda la parte investigativa que hago para la Universidad de Pamplona. Bueno, empezamos primero con una motivación. La motivación sobre todo consiste en explicar por qué seguir insistiendo en la supersimetría, ¿no? Entonces, como lo dijo el profesor Jorge, yo he venido dándoles algunas charlas acerca precisamente del cálculo de la masa del bosón de Higgs en la supersimetría. Y bueno, la motivación tiene que ver con que en el modelo estándar hay una cantidad de problemas que no se pueden solucionar dentro del modelo y por lo tanto se necesita incluir nuevos grados de libertad físicos o de alguna manera cambiar el paradigma para tratar de solucionar estos problemas. Yo antes he mencionado un poco en qué consiste en cada uno de estos, entonces digamos hoy no voy a repetirlo, lo menciono nada más rápidamente. Está el problema de las jerarquías, el problema de la estabilidad del vacío, que son dos problemas que están directamente relacionados con la inclusión del sector de Higgs en la lagrangiana del modelo estándar, pero hay otros problemas que el modelo estándar no puede solucionar. Por ejemplo, no hay un candidato para la materia oscura, no puede explicar la masa de los neutrinos. En principio, todos los acoples del modelo estándar no se pueden unificar en ninguna escala. Uno pensaría intuitivamente que en algún punto, en alguna escala de la energía, los acoples que miden todas las interacciones deberían unificarse, ¿no? Esa es la idea de la gran unificación. En el modelo estándar eso no se tiene. No se tiene. Y bueno, hay otros problemas, ¿no? No está incluida la gravitación, en fin, ¿no? Etcétera. Y hay un problema reciente, muy reciente también, del que es importante hablar, que es el cálculo del momento magnético del muón. El momento magnético del muón está siendo medido experimentalmente con una precisión asombrosa, ¿no? Y el último experimento lo realizó el Fermilab, donde mostró básicamente que el resultado experimental se está alejando bastante de lo que predice el modelo estándar. Entonces, este experimento del momento magnético del muón está siendo bastante importante ahorita, porque nos está diciendo que posiblemente vamos a encontrar señales de nueva física, ¿no? Esa nueva física puede ser materia, nueva materia, o pueden ser nuevas interacciones, nuevas fuerzas, ¿no?
lo importante, lo notorio de la supersimetría es que da una solución teórica de alguna manera a todos estos problemas que están aquí y bueno, y a otros problemas adicionales. La supersimetría también puede explicar la anomalía que apareció en el momento magnético del muón en el Fermilab hace un par de meses, ¿no? Ese es un resultado de hace poco. Entonces, bueno, aquí preguntarse por qué estudiar supersimetría, bueno, no es para nada, no se puede despreciar para nada el hecho de que la supersimetría está explicando teóricamente todos estos problemas, aun cuando en los experimentos, en los aceleradores de partículas, todavía no se ha verificado directamente la existencia de ninguna partícula supersimétrica. Sin embargo, sigue siendo notable que esta teoría resuelva todos estos problemas y por lo tanto se piensa que debe haber algún elemento de la realidad. Hay algo que es verdad en esta teoría porque no puede ser simplemente que solucione todos estos problemas y que no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Es por esta razón que se insiste en trabajar en este modelo. Y bueno, voy a empezar explicándoles como parte de la motivación un poquito en qué consiste este experimento del decaimiento, perdón, del momento magnético del muón. Entonces la motivación va a ser un poquito extendida, ¿no? Pero bueno, creo que es algo importante que lo conozcan. Entonces, desde el punto de vista experimental, el momento magnético del muón, aunque esto es de manera muy general, lo que se hace en el Fermilab es lo siguiente. En el Fermilab se colisionan protones en un objetivo fijo. Después de la colisión, esos protones se parten en piones. Cada uno de esos piones tienen aproximadamente un sexto de la masa del protón. Y después esos piones decaen en muones. Los muones que se obtienen aquí, debido al decaimiento de los piones, se hacen entrar dentro de un campo magnético que está en forma de toroide, ¿no? Dentro de un toroide. Esos muones entran aquí a este toroide que tiene un campo magnético uniforme dentro y empiezan a dar vueltas en círculos. Por cada vuelta que da el muón aquí, el ángulo del spin se modifica 12 grados. En todo caso, eventualmente lo que ocurre es que después de varias vueltas, el muón decae en un electrón y el electrón sale emitido en la misma dirección del spin. Entonces aquí con algún detector se mide o se detecta el electrón, ¿no? Que sale en la misma dirección del spin. En particular, uno de cada 24 detectores que son puestos aquí alrededor de este toroide detectan el electrón. Ahora, como se conoce el ángulo o la dirección del spin del muón, porque es la misma dirección del electrón detectado, y además se conoce el campo magnético que está aquí dentro de este toroide, entonces en principio se puede determinar el momento magnético del muón. Es decir, esto es un experimento tipo Stern-Gerlach, ¿no? Bastante similar. Entonces, este es el diseño del experimento de una manera muy general, ¿no? Muy general. Hay toda una cantidad de tecnología que se tiene que considerar aquí. Yo simplemente se los digo de manera general para que se hagan una idea de lo que se está midiendo. Ahora, desde el punto de vista teórico también, de forma general, lo que se hace para calcular el momento magnético del muón en el modelo estándar es calcular estos diagramas de Feynman que están aquí. Entonces voy a señalarles aquí una cosita. Los diagramas de Feynman que hay que calcular son vértices. Eso quiere decir que tienen tres líneas externas. Tres líneas externas. La primera línea que voy a señalar acá, esta línea que está aquí, representa el campo magnético que está dentro del toroide, desde el punto de vista teórico, ¿no? Esta sería una línea fotónica. Mientras que las otras dos líneas que están aquí representan un muón que entra y un muón que sale, ¿no? Es decir, básicamente el propagador del muón, o un muón propagándose. Entonces, esto es un muón propagándose que interactúa con un campo magnético externo. Eso es lo que representa este diagrama de Feynman. Y lo que está en medio de estas tres líneas externas son correcciones cuánticas, que se conocen como correcciones virtuales. En el modelo estándar, las correcciones dominantes provienen de la cromodinámica cuántica. Este cálculo se ha hecho con altísima precisión en la electrodinámica cuántica. El cálculo se hizo a 5 loops. También se incluyen correcciones de la parte electrodébil. Se conoce completamente la parte electrodébil y la electrodinámica cuántica, ¿no? En cambio, en la cromodinámica cuántica, el cálculo únicamente va hasta 2 loops,
Y estas son las contribuciones dominantes, los dos diagramas que están aquí. Esta contribución aquí dentro tiene una corrección virtual en donde en esta línea roja que está aquí, lo que está circulando son quarks. Es decir, esto es de la cromodinámica cuántica. Mientras que el resto de líneas son fotones. Esto que está acá son fotones, fotones. Ahora, en cierto límite, que es el límite de alta virtualidad, en el límite de alta virtualidad, donde estos fotones tienen un momento al cuadrado muy grande que tiende a infinito, uno puede desacoplar toda esta amplitud que está aquí de la línea externa acá del muón. Se puede desacoplar. Y por lo tanto uno necesita calcular únicamente este diagrama que está aquí, donde hay 4 fotones externos. Esto sería algo así como un box, una caja. Forma una caja porque tiene 4 líneas internas. Y por lo tanto a este tipo de amplitudes se les conoce como luz que va en luz. Es el proceso de scattering luz que va en luz, por eso aquí el diagrama se llama así, ¿no? Light by light, porque vamos a hacer el cálculo de fotones que van en fotones. Ahora, este cálculo que está aquí yo lo he estado reproduciendo, de hecho llegué a las mismas integrales máster que aparecen en esta corrección, pero la idea, un momentico, ya. La idea es que en el límite de alta virtualidad, los quarks que circulan aquí son massless, no tienen masa. Lo que nosotros queremos hacer es incluir también la masa de los quarks, ¿no? Entonces, primero uno reproduce el resultado que ya se conoce. Este resultado también es muy reciente. Es un resultado de hace como 3 meses nada más. Entonces, ya está prácticamente reproducido este resultado, pero ahora se quiere incluir la masa de los quarks. Entonces, este es un tema en el que me he metido recientemente, también por otras razones que voy a explicar más adelante. Y bueno, esto se tiene bajo control de todas maneras, pero este otro diagrama que está aquí, que también forma parte del cálculo teórico, incluye correcciones hadrónicas a las autoenergías, aquí, a las líneas internas. Esas correcciones hadrónicas, no solo de los quarks, sino de los hadrones que forman los quarks, no se pueden calcular perturbativamente, porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, 2 quarks que forman un hadrón, la interacción fuerte, el acople de interacción fuerte se hace más grande que uno, y entonces se sale del régimen perturbativo. Eso significa que todas las técnicas de cálculo de diagramas de Feynman para este tipo de amplitudes perturbativas ya no se pueden aplicar. Hay que utilizar técnicas no perturbativas, por lo general se usa Lattice QCD. Hay un resultado muy reciente, menos de un mes, en donde hacen este cálculo, pero aunque parece que es confiable, se necesita que otro grupo también lo haga y se haga un check. No es suficiente con que un solo grupo haga el cálculo, ¿no? Se necesita otro grupo que confirme este resultado. Por ahora no tiene ninguna confirmación. Ahora, ¿qué es lo que me dice este cálculo? Me dice que existe la posibilidad que en el sector de la cromodinámica cuántica la diferencia que hay entre el resultado experimental y el resultado teórico se disminuya. Y entonces, en ese caso, si llegara a ser cierto, no tendríamos entonces que preocuparnos por señales de nueva física, ¿no? Porque entonces estaría de nuevo reduciendo la diferencia entre el resultado experimental y el teórico. Esto sería un indicativo más de que en realidad el modelo estándar sí es capaz de explicar las predicciones experimentales que midieron en el Fermilab, pero de nuevo, esto no tiene todavía un check, ¿no? Entonces, hay que esperar un poco más. Ahora, desde el punto de vista de la supersimetría, en la supersimetría, el cálculo se hace utilizando el sector electrodébil de la lagrangiana del modelo minimal supersimétrico. Y bueno, de nuevo el diagrama de Feynman que hay que calcular es el mismo, ¿no? Las dos líneas de los muones que están aquí, ¿cierto? Y acá está la línea que representa el campo magnético, solo que ahora dentro de las correcciones cuánticas aparecen partículas que son propias de la supersimetría, ¿no? Es decir, estas son unas partículas que se conocen como charginos, y acá hay unas partículas que son los compañeros supersimétricos de los neutrinos muónicos. Por aquí también aparece otra partícula que se llama el neutralino, y bueno, los leptons, que son, bueno, el compañero supersimétrico del muón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la supersimetría para los que no lo saben?
En la supersimetría lo que se hace es que se quiere que todos los grados de libertad fermiónicos sean igual a los grados de libertad bosónicos. En el modelo estándar, y me devuelvo aquí un poquito a este dibujito, en el modelo estándar se conoce la existencia de todas estas partículas que están acá en este círculo. Es decir, se conoce la existencia de 6 quarks, se conoce la existencia de 6 leptones, se conoce la existencia de las partículas de fuerza, que son el fotón, los bosones W y Z responsables del decaimiento beta, y los gluones que son responsables de la fuerza fuerte de la cromodinámica cuántica, ¿no? Estas son todas las partículas del modelo estándar, incluidas además el bosón de Higgs. Si ustedes las cuentan, son 17 partículas que se han verificado su existencia experimentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace el modelo minimal supersimétrico? A cada una de estas partículas les asocia un compañero supersimétrico dependiendo de la naturaleza de su estadística. Eso quiere decir del spin que tenga la partícula. Las partículas pueden ser o fermiones o bosones, ¿cierto? Esa es su estadística dependiendo de cuál es su spin. Si tiene spin semientero, pues son fermiones. Si tiene spin entero, pues son bosones. Para que los grados de libertad fermiónicos y bosónicos sean exactamente iguales, entonces a cada fermión, por ejemplo, este es el cuarto, que es un fermión, se le asocia un escalar, ¿no? Un bosón escalar. Entonces, como esto es un fermión, yo le asocio un escalar, y ese escalar se llama un stop, con una S adelante, ¿no? Esto sería top, y la partícula supersimétrica sería el stop. Lo mismo para cualquier otro fermión, ¿no? Por ejemplo, acá está el electrón, entonces al electrón se le asocia el selectrón, de manera que a cada fermión le corresponde un bosón. Y para los bosones, por ejemplo, aquí tenemos el fotón, ¿cierto? Que es un bosón vectorial. Se le asocia el fotino, que es perdón, el gamma que está aquí, el fotón es un bosón vectorial y aquí le asocia un fermión, ¿no? Un fermión que es el fotino. Y lo mismo para los otros bosones que estén aquí, bosones Gauge, ¿no? Los bosones de norma. A los gluones se les asocian los gluinos, etc. En todo caso, en la supersimetría, si ustedes se dan cuenta, lo que se está haciendo prácticamente es doblar el número de grados de libertad. Los doblamos y nos aseguramos de que el número de partículas fermiónicas sean igual al número de partículas bosónicas. Ahora, aquí lo que aparecen estas correcciones a un loop, que son bastante simples de hacer, tomando en cuenta que a un loop todas las integrales que aparezcan se saben resolver analíticamente. Entonces, lo que aparecen aquí son precisamente las masas de las partículas, las masas de las partículas. Entonces, estos gluinos que aparecen aquí son precisamente los compañeros supersimétricos de los bosones de fuerza de la interacción débil, de los W y los Z. Mientras que este vino que aparece aquí está relacionado con el fotón, es el compañero supersimétrico del fotón. Aquí hay que hacerle algo así como una rotación para obtener el fotino, pero bueno, está relacionado directamente con el fotón, ¿no? Y aquí aparecen también las masas de los leptons, ¿no? Eso quiere decir, a los leptones se les asocia a sus compañeros supersimétricos, que son los leptons, y las masas de esas partículas aparecen acá. Entonces, las correcciones cuánticas en la parte electrodébil del modelo minimal supersimétrico tienen esta forma que está así, que está aquí, al orden de un loop, y lo que es importante notar, ahorita lo vemos por qué, es que son proporcionales a este parámetro tangente beta, que es otro parámetro de la supersimetría, que bueno, yo les he mencionado en charlas anteriores. Esta es la razón entre los valores esperados del vacío de los campos de Higgs en el modelo minimal supersimétrico. En ese modelo hay dos dobletes de Higgs en lugar de uno, ¿no? En el modelo estándar solo hay un doblete de Higgs, en el modelo minimal hay dos, y la razón de sus valores esperados del vacío es este parámetro tangente beta. En todo caso, no es importante ahorita que se pongan a pensar en su definición, simplemente toman en cuenta que esto es un parámetro libre de la teoría, es decir, que yo lo puedo ajustar como quiera, este tangente beta. Y bueno, además va a ser inversamente proporcional a las masas de las partículas supersimétricas. Es lo que hay que ver en estas correcciones que están aquí. Entonces, una vez que uno fija los parámetros con sus valores numéricos, uno obtiene un resultado de este tipo. Esto sería básicamente el valor numérico del momento magnético anómalo del muón. Eso quiere decir la corrección cuántica al valor clásico del momento magnético del muón. Entonces, una cosa es el valor que se obtiene clásicamente, que sería equivalente a hacer este diagrama sin correcciones cuánticas, es decir, el diagrama a nivel árbol, quitando toda esta corrección.
¿cierto? Ese sería el valor clásico. Con correcciones cuánticas, uno obtiene entonces precisamente este shift, que se denomina momento magnético anómalo. Y en el caso de la supersimetría, noten que es proporcional a tangente beta, que es el parámetro libre, y a la masa de las partículas supersimétricas que están interviniendo. Entonces, en este caso particular, lo que se hizo es que se cogió todas las masas de las partículas supersimétricas que intervienen aquí, es decir, la masa de los charginos, de los neutralinos y la masa de los leptons, se ponen todas iguales a una escala que se llama m sub i, con m minúscula, ¿no? Y entonces la corrección es inversamente proporcional al cuadrado de esa escala, al cuadrado de esa escala. ¿Para qué es lo que pasa? Miren que esto que está aquí es precisamente la diferencia entre el resultado experimental que se obtuvo en Fermilab y que está combinado con otro resultado obtenido en el laboratorio de Brookhaven. La combinación de esos dos resultados es este AMU experimental, y si uno le resta el valor teórico obtenido en el modelo estándar, que sobre todo se obtiene a partir de estos dos diagramas de Feynman que están acá, si uno resta esa contribución, entonces obtiene precisamente esta diferencia que está aquí. Esta diferencia, desde el punto de vista estadístico, es equivalente a una diferencia de 4.2 sigma, eh, y para que experimentalmente se considere que esta diferencia es lo suficientemente relevante para decir que el modelo estándar no explica el momento magnético anómalo, es necesario que se llegue a 5 sigma. 5 sigma. Es decir, que el modelo estándar coincide con el resultado experimental solo una vez cada 3.000 millones. Más o menos eso significa 5 sigma, ¿no? La cosa es que los experimentos recientes han mostrado que esta diferencia va creciendo, y si se llega a 5 sigma, entonces lo que se va a concluir es que debe existir nueva física más allá del modelo estándar. ¿Qué tipo de nueva física? Bueno, pueden ser partículas de materia o pueden ser nuevas fuerzas, una quinta fuerza, por ejemplo. Por eso hay que esperar el resultado que aparezca más adelante del Fermilab, ¿no? En este año. Este resultado que yo estoy poniendo acá es el resultado del 7 de abril, ¿no? Que ocurrió en Fermilab. Tenemos que esperar más adelante a ver qué ocurre. A ver si por fin hay entonces una evidencia concreta de nueva física más allá del modelo estándar. En todo caso, esta diferencia que está aquí se puede explicar fácilmente en la supersimetría si uno hace, por ejemplo, este tipo de elección de parámetros. Por ejemplo, para tangente beta igual a 10, esto es un parámetro adimensional, evidentemente, y para la escala de las partículas supersimétricas del sector electrodébil igual a 250 gigaelectronvoltios, uno obtiene esta diferencia, ¿no? Uno obtiene esta diferencia. Lo mismo si eligen, por ejemplo, tangente beta igual a 60 y la escala supersimétrica a 700 gigaelectronvoltios, ¿no? Uno puede hacer un análisis un poco más preciso. Este análisis lo hizo Sven y también lo hizo Marcela Karen, ahorita les hablo un poquito de ellos, en donde calculan la región de parámetros que es compatible con el momento magnético anómalo del muón. Entonces, miren que aquí en esta gráfica, aunque no me voy a detener a explicar mucho los detalles, lo importante de ver es que hacen variar tangente beta entre 5 y 60, ¿cierto? Y entonces se ponen a mirar la región de parámetros que es compatible con el momento magnético del muón. Lo hacen en este espacio de fase, ¿no? Para la masa de los leptons, y aquí estaría la masa de los neutralinos. Noten que los puntos verdes que están aquí, los puntos verdes, son todos los puntos que son compatibles con el resultado del G-2, ¿no? El momento magnético del muón. Esta línea negra que está aquí es una línea de exclusión, quiere decir que todo lo que está fuera de la línea negra está excluido por el LHC, por los resultados que obtuvo el laboratorio Atlas en el LHC, tomando en cuenta que no se ha observado supersimetría hasta cierta escala, ¿no? Hasta los 13 teraelectronvoltios. Para dibujar esta gráfica, en realidad, lo que hay que hacer para obtener todas estas restricciones, porque aquí hay restricciones no solo considerando que estos parámetros coincidan con el valor del momento magnético del muón, sino también considerando que sean compatibles con el resultado obtenido para la masa del bosón de Higgs y su incertidumbre experimental en el LHC, y también otras restricciones que vienen de ciertas... de ciertos eventos que buscan encontrar materia oscura, ¿no? Entonces aquí hay varias restricciones fenomenológicas.
Pero todas estas restricciones fenomenológicas ustedes las pueden encontrar en este programa que se llama Checkmate. Entonces uno va a ese programa tiene una interfaz en matemática, pero también en Python, C++, etcétera, ¿no? Uno va a ese programa y entonces construye este tipo de plots, ¿no? Que están aquí, para cierta región de los parámetros supersimétricos, en particular para esta región que está aquí. Noten que el espacio de fase permitido no pasa energías de 600 gigaelectronvoltios ni de 700, ¿no? Se dan cuenta que aquí, bueno, 700 gigaelectronvoltios casi siempre para la masa de los leptons, entre 100 y 700, y lo mismo por aquí, ¿no? Para los neutralinos, menos de 700 gigaelectronvoltios. Uno podría entonces preguntarse, bueno, pero ¿no se supone que en el LHC los grupos Atlas y CMS excluyeron la supersimetría hasta los teraelectronvoltios porque se supone que no se ha encontrado ninguna partícula supersimétrica hasta la escala de energía en donde se han hecho los experimentos del CERN, ¿no? Que es básicamente 13 teraelectronvoltios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos hablando aquí de partículas supersimétricas con una masa de 600 gigaelectronvoltios, por ejemplo, ¿no? Lo que está ocurriendo es básicamente lo mismo que ocurre con los acoples del campo de Higgs a partículas débiles. En el LHC no hay suficiente estadística para poder descartar la existencia de partículas supersimétricas livianas, es decir, con una masa menor a un teraelectronvoltio. Por lo que en estos dos plots que les pongo aquí, estos son los resultados del LHC para ciertos procesos de scattering. Por ejemplo, aquí lo que se hace es la producción de leptons, los compañeros supersimétricos de los leptones, a partir de la colisión de dos haces de protones, ¿no? Recuerden que en el LHC lo que se hace es colisionar protones. Se manda un haz en una dirección, otro haz en otra, se colisionan haces de protones y bueno, uno empieza a buscar partículas. ¿Será que se encontraron los leptons? Bueno, podemos decir con seguridad que en esta región negra que está fuera de las regiones azules y rosadas que ustedes ven acá, en esa región no hay leptons. Quiere decir, la región de exclusión es la que está afuera, mientras que las regiones que están aquí adentro no se pueden descartar porque no hay suficiente estadística para decir que no existen las partículas. Miren que esas regiones, de hecho, no pasan los 700 gigaelectronvoltios, es decir, tal vez afortunadamente, aunque no necesariamente es una coincidencia, ¿no? La región de parámetros que nos sirve para predecir el momento magnético anómalo del muon no está excluida en el LHC en ninguno de los procesos de scattering que ellos han revisado, ni en la producción de leptons, ni tampoco en la producción de charginos y neutralinos. Aquí hay producción de charginos y neutralinos en distintos canales, todos estos canales que están aquí, no me voy a detener a explicar los detalles, pero noten que la región de exclusión es lo que está fuera de estas regiones amarillas y azules, ¿no? Y entonces, de nuevo, el espacio de parámetros es el adecuado, ¿no? Miren las masas, 500 gigaelectronvoltios, 250 gigaelectronvoltios, etcétera, ¿no? Entonces, no, todavía no están excluidas las partículas electrodébiles livianas del modelo minimal supersimétrico por el LHC, no están excluidos. Lo que sí está excluido es los squarks. Los squarks antes de 13 teraelectronvoltios. Y entonces, bueno, uno se podría preguntar, bueno, pero en este tipo de procesos que hace el LHC, ¿no hay contribuciones de los compañeros supersimétricos de los quarks? Que esos sí están excluidos hasta 13 teraelectronvoltios. La cosa es que se puede desacoplar la contribución de los diagramas que vienen con los quarks, que son estos que están aquí dibujados. Estos diagramas en estos procesos que les estaba mostrando en los plots anteriores se pueden desacoplar de la física de bajas energías, es decir, se pueden desacoplar del sector electrodébil. Y no solo eso, sino que además este tipo de procesos, miren, por ejemplo, acá está la sección eficaz para la creación de charginos y neutralinos. Este tipo de procesos no son sensibles a la masa de los squarks. Aquí está M SUSY, que es una M mayúscula, distinta a la M minúscula que estaba allá. Se refiere ahora a la masa de los squarks, los compañeros supersimétricos de los squarks. Y miren que si ustedes van variando la masa de los squarks en una región de multiteraelectronvoltios, la variación no es significativa, es solo de unos cuantos gigaelectronvoltios.
es muy poca, ¿no? Y entonces esto lo que se hace usualmente es incluir esa variación, como no se va a considerar, se incluye dentro de la incertidumbre teórica de los plots que están anteriores, que es una incertidumbre pequeña, ¿no? Simplemente generaría como unas banditas aquí alrededor de todos estos, de estas curvas que están aquí. Entonces no es sensible a la masa de los squarks, este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, para el momento magnético del muón, ¿qué es lo que necesitamos de la supersimetría? Necesitamos neutralinos livianos, charginos livianos, leptons livianos. No se necesitan los squarks, no se necesitan los squarks. Es lo importante. Entonces, todavía no está excluida esta región de parámetros. Bueno, la pregunta ahora es, y bueno, ¿esto sí le interesa a alguien? ¿Esto está pensado hacerse en el futuro o son solo cosas que están en la mente del profesor Edilson o qué es lo que se va a hacer con esto, ¿no? Bueno, esto de hecho, la producción de leptons sobre todo y de neutralinos y charginos es uno de los proyectos que se va a hacer en el ILC, que es un acelerador que se piensa construir precisamente para aumentar la estadística de los procesos y de los eventos de scattering, ¿no? Entre ellos, lo que se busca es precisamente encontrar leptons o charginos y neutralinos, tratar de encontrarlos, ¿no? O excluir totalmente esta región. Entonces, si se encuentran estas partículas, entonces uno sabría precisamente cuál es esta escala de la energía, ¿no? Digamos que se encuentre un neutralino o un chargino o un lepton, uno sabría entonces con precisión cuál es la escala, esta escala de la supersimetría liviana, ¿no? Y podría entonces relacionar este parámetro libre con el proceso de decaimiento muónico directamente, es decir, se podría determinar claramente cuál es la región de los parámetros para tangente beta que es compatible con este proceso de decaimiento muónico. Pero además, se espera también estudiar las propiedades que ya son conocidas, ¿cierto? Para el caso del bosón de Higgs, por ejemplo, todos los acoples de interacción del bosón de Higgs, los procesos del decaimiento, la masa del Higgs, etcétera, ¿no? Todos ese tipo de observables electrodébiles del modelo estándar también se van a medir con una mayor estadística y por lo tanto con una mayor precisión. Ahora, yo aquí les pongo esta diapositiva porque recientemente se crearon varios grupos en donde se espera discutir cuáles son los experimentos en los que se debe enfocar el acelerador ILC, ¿no? El acelerador lineal internacional que se va a construir en Japón. No sé exactamente en qué parte de Japón, pero se va a construir en Japón. Y entonces ellos abrieron estos grupos, hicieron una llamada para todo el que quisiera unirse, tratar de trabajar tanto en los aspectos teóricos, porque se necesita medir todos estos observables con una mayor precisión, incluidos los de la supersimetría, pero también en los aspectos experimentales, ¿no? Están creados estos grupos que están aquí, el grupo para medir las propiedades del campo del Higgs, el grupo para ver la parte que tiene que ver con la QCD, bueno, con el quark, etcétera, ¿no? La parte de física más allá del modelo estándar, la parte de física electrodébil, no solo en el modelo estándar, sino también lo que les estoy mencionando, el modelo minimal supersimétrico, la interpretación global de los resultados que se puedan obtener en este acelerador lineal, y además esto que tiene que ver con modelamiento y cálculos de alta precisión teóricos. Eso quiere decir cómo hacer cálculos de alta precisión, porque ahora se necesitan cálculos de 3 loop, de 4 loop, etc. Todas las herramientas de simulación, Monte Carlo, programación simbólica, programación numérica, evaluación de integrales, elípticas, hiperbólicas, funciones especiales, todas las herramientas matemáticas necesarias para poder hacer este tipo de cálculos. Yo recientemente me uní a 3 de estos grupos, me uní al grupo que mide las propiedades del Higgs y también me uní al grupo de la física electrodébil, que es lo que les estoy comentando ahorita, y al último grupo, ¿no? Digamos, a varias de estas personas que están aquí ya las he conocido personalmente, por ejemplo, a Gundrun Heinrich, el nombre es un poquito extraño. La conozco personalmente porque yo estuve aquí en el KIT, que es el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, que queda en Alemania, ¿no? Y bueno, me uní a este grupo, a estos 3 grupos, bueno, para tratar de contribuir. Ahorita les comento exactamente cuál es mi contribución, pero bueno, mi contribución sobre todo tiene que ver con las propiedades del campo de Higgs, del campo de Higgs, pero también estoy estudiando ciertas propiedades matemáticas de unas integrales
que se necesitan en los cálculos de alta precisión. Aquí a la derecha tienen algo así como la agenda del ILC. Se espera básicamente que empiece a funcionar este acelerador de partículas en el 2026. En el 2026 se espera que inicie, ¿no? Entonces ellos aprueban los experimentos que van a medir y en principio el funcionamiento debería ser en el 2026. Entonces, de aquí al 2026, todavía todo esto que les estoy mencionando va a ser especulación porque, bueno, no va a haber manera de saber si existen o no todas estas partículas supersimétricas livianas hasta que se mida con una mayor estadística. Entonces hay que esperar un poco, hay que esperar unos años para tener alguna razón, ¿no? Alguna conclusión de estos experimentos. Es posible que se avance más en la parte de la cromodinámica cuántica y entonces que se reduzca esta incertidumbre que está aquí. Es decir, que el cálculo del modelo estándar se haga más preciso. Pero también es difícil porque la parte no perturbativa de estos diagramas, donde van las correcciones hadrónicas, no es algo fácil de manejar. No es algo que se sepa en realidad cómo manejar. Después de que los quarks hadronizan, allá pasa una cantidad de cosas que nadie sabe en realidad, ¿no? Todo esto de lattice QCD es algo complejísimo de manejar. Entonces, bueno, esta es una diapositiva que yo les había mostrado ya antes en las exposiciones anteriores que yo hice el año pasado y el antepasado, que tiene que ver con el espacio de parámetros que es compatible con la masa del bosón de Higgs. Y bueno, esto es un resultado que yo publiqué en un PRD que yo hice, ¿no? Un Physical Review D, donde se mostraba que este valor de la masa del bosón de Higgs y su incertidumbre teórica impone correlaciones no triviales entre los parámetros de la supersimetría, precisamente entre la masa de los quarks, que es este parámetro m mayúscula sub c, y precisamente el parámetro tangente beta, que es el que aparece en el proceso de decaimiento homónico. Entonces miren que de confirmarse la existencia de partículas supersimétricas livianas en alguna escala intermedia aquí, entonces nosotros podríamos tener la posibilidad de describir precisamente cómo medir tangente beta en términos de un observable físico, algo que no es posible todavía, ¿no? Tangente beta sigue siendo un parámetro libre en el modelo minimal supersimétrico, pero si conocemos esta escala de la supersimetría liviana, entonces se puede determinar claramente restricciones a los valores de tangente beta. Eso nos permitiría, usando precisamente el valor de la masa del bosón de Higgs, encontrar entonces también restricciones a la masa de las partículas que son compañeros supersimétricos de los quarks, perdón. Es decir, la masa de los quarks. Noten que en estos plots que están aquí no hay ninguna cota superior para esta escala, para la masa de los quarks. Si ustedes van disminuyendo el valor de tangente beta, obtienen valores cada vez más pequeños, el valor de la escala de la supersimetría se hace cada vez más grande, más grande. Y entonces, si disminuyo lo suficiente el valor de tangente beta, mire que aquí en la última gráfica disminuye hacia la derecha tangente beta. Si disminuyo lo suficiente tangente beta, entonces la escala de la supersimetría para el caso de los quarks se podría hacer muy grande, arbitrariamente grande, y no hay manera de encontrar una cota superior a esa escala. Muy grande, miren que esta escala que está aquí, 10 a la 18 gigaelectronvoltios, es la escala de Planck, ¿no? Es decir, no hay una cota superior, no hay manera de decir dónde debería encontrarse los quarks. No hay manera de encontrar una cota superior porque en principio tangente beta puede ser arbitrariamente pequeño. Pero si se confirman los experimentos relacionados con el momento magnético del muón, entonces en principio se podría restringir esta región de parámetros y encontrar una cota adecuada a la escala de los quarks. Aquí también hay una restricción, todas estas líneas rayadas acá rojas que están aquí, toda esta región es una región de exclusión impuesta debido a que se exige que el potencial del campo de Higgs sea estable. Solo que esta cota no es confiable. No es confiable porque ese cálculo está hecho con un potencial de Higgs que considera que todas las escalas de las partículas supersimétricas tienen el mismo valor. Y entonces no se tiene todo el potencial efectivo del campo de Higgs en el modelo minimal supersimétrico para obtener
estas cotas que están aquí, estas líneas rojas, por lo que este no es un resultado confiable. Aun si se usara este resultado para acotar la escala de la supersimetría, miren que se acotaría aquí en estos puntos, ¿no? Diría, bueno, la supersimetría no existe en esta región roja, por lo tanto existe en el resto de la región, ¿no? En estos puntos de intersección se encontraría el valor máximo de la escala que puede tener los quarks, pero aún así es un valor muy grande, es del orden de 10 a la 11 gigaelectronvoltios, ¿no? 11 ceros después del 10. Demasiado, ¿no? Muy grande. Algo irrealizable en la práctica. Eso significaría no se puede verificar experimentalmente esta cota superior que aparece aquí. De todas maneras, esta región de exclusión no es confiable, no es confiable. Está en este artículo IPJC, que es un artículo de Dominic Stockinger, pero no es muy confiable, ¿no? No podemos tomarlo en serio. Entonces, esto es algo que yo ya había mencionado anteriormente en otras presentaciones y bueno, forma parte de la importancia que tiene medir la masa del bosón de Higgs en el modelo minimal supersimétrico, ¿no? Pero no es la única importancia, sino que además uno tiene que empezar a pensar que si se encuentran evidencias de nueva física, por ejemplo, supersimetría, entonces el bosón de Higgs encontrado en el LHC no corresponde al bosón de Higgs del modelo estándar, sino que sería el bosón de Higgs de algún otro modelo más. No necesariamente tiene que ser supersimetría, ¿no? Hay otros modelos de nueva física, el modelo 331, ¿cierto? El modelo 2HDM, etcétera, ¿no? Eso significaría que el bosón de Higgs pertenece a un modelo más allá del modelo estándar, por lo que es necesario tener la predicción teórica de la masa del bosón de Higgs y su incertidumbre teórica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema en el caso del modelo minimal supersimétrico, que es el modelo con mayor fenomenología, es que se predice correctamente para toda esta región del espacio de parámetros que está aquí. Se predice correctamente el valor central de la masa del bosón de Higgs, es decir, toda esta región de parámetros que están dibujadas acá son compatibles con este valor central. Pero ¿qué pasa? La incertidumbre teórica obtenida en el modelo, en la supersimetría en general, ¿no? Es mucho mayor que la incertidumbre experimental. Bueno, no tanto mucho mayor, sino es un orden mayor, ¿no? Es del orden de 1 a 4 gigaelectronvoltios. Por lo que en estos modelos, si resulta que el bosón de Higgs pertenece al modelo minimal supersimétrico, es necesario disminuir la incertidumbre teórica al mismo orden de la incertidumbre experimental. Al mismo orden de la incertidumbre experimental. Y tomando en consideración esto, porque, bueno, mucha gente en Europa y en Estados Unidos cree fielmente que se va a encontrar supersimetría, ¿no? Esa es la razón por la que se sigue buscando en el LHC y también en los aceleradores futuros, porque resuelve muchos problemas teóricos. Como mucha gente cree que se va a encontrar la supersimetría, hay un esfuerzo grandísimo para hacer el cálculo de estos observables físicos, en especial la masa del bosón de Higgs, porque en el sector de Higgs es donde se está buscando precisamente esa nueva física, ¿no? Es donde más se está buscando activamente ahorita. Y entonces hay un esfuerzo grande por encontrar precisamente el valor teórico de la masa del bosón de Higgs en este modelo minimal supersimétrico, pero también en otros modelos de la supersimetría. Y entonces aquí aparece precisamente esta iniciativa donde lo que se busca es hacer el cálculo más preciso posible de la masa del bosón de Higgs y de su incertidumbre teórica. Esa iniciativa está conformada por varios grupos internacionales y bueno, aquí hay varios físicos que tal vez conozcan de todos los países, ¿no? Por ejemplo, aquí está George Weiglin, el que estoy señalando aquí, a ver, lo señalo un poquito mejor. Él es director de un grupo de supersimetría en DESI y es profesor en la Universidad de Hamburgo. Está Sven Jaime Mayer, que es el que está aquí. Él trabaja en la Universidad de Madrid, en el Instituto de Física Teórica, el IFT en Madrid, ¿no? Bueno, y hay varios, ¿no? Por aquí está Giuseppe de Grassi. Giuseppe de Grassi es un físico muy conocido por el análisis de la estabilidad del vacío en el modelo estándar, ¿no? El grupo de Giuseppe de Grassi fue el que encontró que el vacío del modelo estándar es metaestable.
Es metastable con un tiempo de vida medio entre los vacíos, que es mayor a la edad del universo. Y entonces este artículo es muy famoso, ya tiene más de 2000 citaciones, un solo artículo, ¿no? El artículo de Giuseppe de Grassi, él está ahorita en la Universidad de Roma, en la Sapienza. Aquí está Marcela Carena. Marcela Carena es argentina, es la directora del Fermilab, la directora del grupo de física teórica del Fermilab, nada más y nada menos, ¿no? Y entonces ella fue la que hizo la interpretación teórica del resultado experimental que se obtuvo en el Fermilab. Y bueno, hay otras personas muy conocidas. Este es Wagner, él también trabaja en el Fermilab, y bueno, él es el esposo de Marcela Carena, ¿no? Les traigo de todo, ¿no? Hasta entretenimiento. Y bueno, muchos más que están aquí. También hay gente joven, está Sofía Borowska, ella estuvo en Colombia, en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, trabajando conmigo. Está Heidi Reza, que ya está en Dinamarca, en el CP3. Sebastián Pácer está en Francia, en fin, y por aquí estoy yo, que soy el único que está en Colombia, ¿no? Los demás todos están en general en Europa y en Estados Unidos. Entonces, este es el grupo, que es un grupo de 35 personas que estamos dedicados completamente a hacer el cálculo más preciso de la masa del bosón de Higgs. Y este será el último artículo que publicamos, que salió publicado hace apenas 8 días, ¿no? Un poquito más, ¿no? 7, 8 días, el 25 de mayo de este año que va en curso, ¿no? Y entonces aquí están precisamente todas las personas que contribuyen a este cálculo. Y entonces en este artículo, que sería bueno que lo revisaran, es de libre acceso, ¿no? Está publicado en la revista EPJC. Aquí está, the European Physical Journal C. Y aquí está la dirección electrónica. Bueno, aquí la ven arribita. Creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Por acá arriba. Entonces aquí pueden encontrar el artículo y descargarlo gratis, donde se encuentra básicamente todo el estado del arte de este cálculo, es decir, un resumen de todos los cálculos que se han hecho de la masa del bosón de Higgs en la supersimetría, no solo en el modelo minimal supersimétrico, y todas las contribuciones que se han hecho, incluyendo la que hice yo. Y entonces, bueno, aquí este artículo salió con la suscripción de la Universidad de Pamplona, ¿no? Mira, aquí lo señalo. Es la universidad que aparece acá. Con, bueno, todos estos otros autores. Este es el último artículo que he publicado. También publiqué otro artículo, pero que ya fue aceptado, pero todavía no ha salido. Más adelante les menciono cuál es ese artículo. Y bueno, miremos un poquito rápidamente cuál es el estado del arte del cálculo de la masa del bosón de Higgs, es decir, lo que aparece en este artículo, pero de manera muy rápida porque yo les he estado hablando de esto en seminarios anteriores, ¿no? Entonces no me quiero detener tanto en los detalles de este cálculo, me quiero detener más en cuáles son las perspectivas futuras de investigación. Eso quiere decir qué es lo que se tiene que hacer en el futuro, qué es lo que se necesita hacer para mejorar este cálculo que es urgente además hacer. Entonces, esta gráfica que está aquí, que es de mi paper de Physical Review B, resume rápidamente el estado del arte de este cálculo de la masa del bosón de Higgs. Pero, a ver, que se me aparecieron muchas cositas acá. Ya. ¿Cuál es el estado del arte? ¿No? Básicamente, el cálculo de la masa del bosón de Higgs se puede hacer de dos formas. La primera forma es hacer un cálculo a orden fijo, que es un cálculo puramente diagramático en el lenguaje de los diagramas de Feynman. Entonces, si uno va a hacer el cálculo de las correcciones cuánticas a la masa del Higgs, tiene que calcular estos diagramitas que voy a dejar acá, que son autoenergías. Las autoenergías, ¿no? Funciones de Green de dos puntos. Estos diagramas tienen dos líneas externas. Este tipo de diagramas, donde las dos líneas externas tienen el campo del Higgs y lo que hay aquí adentro son correcciones cuánticas que, bueno, pueden incluir todas las partículas de la supersimetría o algunos sectores, etc. Ahora, el cálculo más preciso que se ha hecho es hasta el orden de 3 loops. Significa que aquí hay como 3 bucles cerrados, ¿no? Es decir, un diagrama de este tipo. Y este cálculo no contiene el momento externo que corre a través del propagador del campo del Higgs. Entonces, es como si uno cortara estas líneas acá y se quedara únicamente con algo que se denomina burbujas del vacío.
Las burbujas del vacío son las que se usan también para calcular el potencial efectivo del campo del Higgs. Entonces, el cálculo más preciso que hay es a 3 luz, pero sin los momentos externos. Ese cálculo está graficado aquí en un escenario que es el escenario donde en cierto límite de desacople el modelo minimal supersimétrico se convierte en el modelo estándar. En ese escenario lo que se hace es que todas las masas de las partículas supersimétricas que intervienen en el cálculo se ponen igual a una escala, que es esta escala de la supersimetría, y se hace mucho mayor que la escala electrodébil, que en este caso se representa con la masa del cuarto. Ese escenario se conoce como este límite, ¿no? Heavy Susy Limit. Um, y bueno, es una aproximación, una buena aproximación para calcular las correcciones a 3 loops. Las correcciones a 3 loops solo están calculadas en el sector SQCD, es decir, en la cromodinámica cuántica supersimétrica. No está incluida la parte electrodébil ni tampoco está incluida la parte de la QED, solamente la parte de la cromodinámica cuántica supersimétrica. Y la gráfica que representa precisamente esas correcciones hasta 3 loops es esta curva roja que está aquí. Entonces aquí se hace variar la masa del bosón de Higgs como función de la escala supersimétrica. Y lo que es importante notar, sobre todo, es que después de cierta escala de la energía que se logró llevar hasta 10 teraelectronvoltios, después de esta escala de la energía, las correcciones cuánticas empiezan a crecer, se explotan y se sale del régimen perturbativo. Es decir, después de 10 teraelectronvoltios, hacer un cálculo de orden fijo directamente de los diagramas de Feynman no es una buena aproximación porque se sale del régimen perturbativo. Eso tiene que ver con que estas correcciones que están aquí tienen términos logarítmicos que son de este tipo. Logaritmos de la razón de la escala supersimétrica y la escala electrodébil. Cuando la escala supersimétrica es mucho más grande que la escala electrodébil, pues esta razón de dos números es un número muy grande y el logaritmo natural de un número muy grande es otro número muy grande también, y eso hace que se salga del régimen perturbativo. A esto se le conoce como los grandes logaritmos. Los grandes logaritmos en el cálculo a orden fijo. Por lo que es necesario hacer el cálculo de las correcciones cuánticas a la masa del bosón de Higgs, incluyendo la resumación de estos logaritmos. Eso quiere decir que de alguna manera se tienen que resumar, se tienen que reordenar para regresar el cálculo al orden perturbativo. Básicamente para que esta curva que explotó aquí vuelva de nuevo a ser perturbativa, es decir, se baje, se baje. Para hacer eso se usan ciertas técnicas que vienen de la teoría efectiva de campos cuánticos, que no voy a especificar aquí porque no terminamos nunca, ¿no? Pero lo importante es que se sabe hacer, ¿no? Se usa este límite y se usa como teoría efectiva de bajas energías el modelo estándar. La escala de la supersimetría y la escala electrodébil se relacionan a través de las ecuaciones del grupo de renormalización, que son estas ecuaciones que están aquí abajo. Simplemente son ecuaciones diferenciales para cada uno de los acoples del modelo. Entonces ustedes cogen los modelos, obtienen una ecuación diferencial. Aquí esta T minúscula que está acá se refiere a la energía, a la escala de renormalización, es una escala de energía. Y entonces uno tiene estas ecuaciones diferenciales, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, hasta un cierto orden perturbativo que es precisamente el orden de 3 loops, ¿no? A donde queremos llegar. Uno resuelve estas ecuaciones diferenciales con condiciones de frontera. Las condiciones de frontera deben relacionar los parámetros, por ejemplo, este es el acople cuártico del Higgs, a observables físicos. Y es necesario que estén hasta un orden perturbativo menor. Es decir, si las funciones beta, que son estas ecuaciones diferenciales, están hasta 3 loop, las condiciones de frontera tienen que ir hasta 2 loop. Recientemente, pero bueno, ya no tan reciente, sino el año antepasado, ¿cierto? A finales del 2019, se encontró completamente las condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera son relaciones entre los acoples y los observables físicos hasta el orden de 2 loop y además incluyen correcciones supersimétricas, la parte de la supersimetría. Y el cálculo completo, bueno, lo terminó Giuseppe de Grassi en el 2019. Entonces, uno usando las ecuaciones del grupo de renormalización puede evolucionar la masa del bosón de Higgs desde la escala supersimétrica hasta la escala electrodébil y corregir precisamente el problema de los logaritmos grandes. Es decir, básicamente bajar la curva
roja aquí a esta curva azul. Todo esto está implementado en un código que se llama Fein-Higgs. En la versión más reciente, bueno, está ahorita la 2.14, que es la más estable. Pero en Fein-Higgs lo que se hace es que se usa una teoría efectiva para escalas mayores a 10 teraelectronvoltios, de modo que se corrige el problema de los grandes logaritmos, pero para escalas menores a 10 teraelectronvoltios se sigue usando el cálculo de orden fijo. Es decir, en Fein-Higgs hay algo así como un esquema híbrido que considera para bajas energías el cálculo de orden fijo y para altas energías el cálculo en la teoría efectiva. En la teoría efectiva. Y bueno, esto es prácticamente de manera muy general lo que se ha hecho, hasta la fecha. Muy general. El artículo que yo les estoy mostrando aquí tiene 71 páginas, entonces si quieren encontrar más detalles, tienen que ir allá a ese artículo y luego ir a las referencias donde están todos los cálculos detallados, ¿no? Esto es algo bastante general lo que les estoy diciendo. Y bueno, en la teoría efectiva, la resumación, esto sí es importante, se hace hasta el orden de 3 loops también. Esta NNLL significa next to leading log. Ese leading log significa el primer término logarítmico que entra aquí, que sería un logaritmo con una potencia igual a 1. Logaritmo natural a la 1, ¿no? Y aparece en los cálculos a un loop. Eso sería leading log. Si ustedes hacen next to leading log, entonces aquí aparecería una potencia al cuadrado, un 2. Y entonces sería equivalente a un cálculo a 2 loop. Y si hacen next to leading log, que es lo que aparece acá, entonces obtendrían logaritmos con una potencia al cubo. O sea, cálculos a 3 loop. Porque por cada loop, en este diagrama de Feynman que yo dibujé acá, por cada loop en la corrección aparece un logaritmo, una potencia, un logaritmo. Entonces, si tenemos 3 loops, la corrección cuántica tendrá potencias cúbicas, máximo cúbicas, ¿no? De los logaritmos naturales. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, la resumación se conoce hasta next to leading log. Y bueno, además se han estimado las incertidumbres teóricas tanto para el cálculo de orden fijo como para el cálculo en la teoría efectiva. De nuevo, no me detengo mucho aquí. Lo importante de ver en estos plots, si ustedes miran, por ejemplo, la gráfica que está aquí a la izquierda, es que la incertidumbre teórica para el cálculo a orden fijo, que es esta línea punteada azul, crece demasiado cuando se pasa de 10 teraelectronvoltios. Miren, la incertidumbre teórica es esta región azul. Y miren cómo aumenta. Aumenta demasiado la incertidumbre teórica. Se vuelve muy grande cuando se van a escalas de energía mayores a 10 teraelectronvoltios. Eso quiere decir, para escalas grandes de la masa de los quarks, la incertidumbre teórica en el cálculo de la masa del bosón de Higgs es muy grande en el modelo minimal supersimétrico si el cálculo se hace a orden fijo. Mientras que para escalas menores a 10 teraelectronvoltios, en el cálculo de orden fijo, esta incertidumbre es pequeña, es relativamente pequeña. Por otro lado, para el cálculo en la teoría efectiva, que se considera aquí, la incertidumbre es menor para escalas pequeñas, ¿no? Para escalas pequeñas, a ver si lo logro ver aquí, porque no se ve muy bien, ¿no? La predicción de la teoría efectiva es esta línea punteada negra que está por acá. Si uno va a escalas mayores a 10 teraelectronvoltios, la incertidumbre, aunque no se alcanza a ver aquí porque la roja la tapa, ¿no? La incertidumbre debería ser una sombra negra, una sombra negra alrededor de esta línea punteada negra que está aquí. Esa incertidumbre es cada vez más pequeña para escalas más grandes de la supersimetría en el cálculo efectivo. En el cálculo efectivo. Mientras que para escalas más pequeñas de 10 teraelectronvoltios, la incertidumbre en el cálculo efectivo se hace grande. Se hace grande. Aunque por aquí, bueno, está un poquito difícil verla. Creo que esta parte de la región es negra en realidad y forma parte de la incertidumbre teórica para escalas menores a 10 TeF. Entonces se hace grande en la teoría efectiva. Y bueno, si se combinan ambas teorías, la parte de orden fijo y la parte efectiva, en un modelo híbrido, que es el que está implementado en Fein-Higgs, entonces la incertidumbre sería esta banda roja que está aquí, y se asegura entonces que a lo largo de toda la escala de la supersimetría, las incertidumbres se mantengan de cierto orden, ¿no? Ahora, ¿cuál es el orden
que se obtiene de estas incertidumbres. Las incertidumbres son de alrededor de 1 a 5 gigaelectronvoltios. De 1 a 5 gigaelectronvoltios. Que es un orden de magnitud mayor a la incertidumbre experimental encontrada en el LHC. Por lo que es urgente disminuir la incertidumbre teórica. Ahora, ¿cómo se calculan las incertidumbres teóricas? Las incertidumbres teóricas tienen que ver siempre con todo lo que no estamos considerando en el cálculo. Es decir, estos son cálculos perturbativos. Que sea un cálculo perturbativo significa que yo encuentro la masa del bosón de Higgs como una serie de potencias en los acoples de interacción. Y en algún punto trunco la serie. ¿En qué punto? A 3 loops. Eso significa que considero 4 términos, ¿no? El término sin corrección cuántica, el término un loop, a 2 loops, a 3 loops. Y trunco la serie ahí. Significa que no se está considerando el término a 4 loops, a 5 loops, a 6 loops, etcétera, ¿no? El no considerar esos términos de orden superior forma parte de la estimación de la incertidumbre teórica. Pero no solo eso, sino que cuando uno hace un cálculo perturbativo aparece una dependencia de la escala de renormalización. Si el cálculo fuera exacto, si fuera completo, no debería haber una dependencia de ninguna escala de la energía. Es decir, los observables físicos no deberían variar con ninguna escala de la energía. Por ejemplo, la escala de renormalización, sino que uno tendría que tener un valor, ¿no? La masa del bosón de Higgs es esto, 125 gigaelectronvoltios. Pero como el cálculo no se sabe hacer de forma exacta, sino de manera perturbativa, entonces hay una dependencia de la escala de renormalización, la escala de la energía de renormalización. Y por lo tanto, esa escala también introduce una fuente de incertidumbre teórica. Y así, ¿no? Y así. Hay varias otras contribuciones. Bueno, aquí muestran algunas, pero no me voy a detener a explicar una por una. Simplemente el cálculo global. De nuevo, todo esto está especificado en el artículo. Si alguien está interesado en ver todas las fuentes de incertidumbre teórica que son consideradas, que son bastantes, ¿cierto? Entonces van al artículo y allá hay una sección dedicada a las incertidumbres teóricas y esa sección tiene como 10 páginas hablando de todo esto, ¿no? Entonces van y lo miran allá. Aquí está precisamente la curva global, que es esta curva negra, que es un promedio de todas estas incertidumbres teóricas. Lo importante de ver es que varía entre 1 gigaelectronvoltios y 5 gigaelectronvoltios. Una incertidumbre que todavía es muy grande comparado con el valor experimental de la incertidumbre que está acá, ¿no? 0,24, que se espera que se reduzca más, ¿no? Creo que ya se redujo un poco más. Entonces es necesario reducir esta incertidumbre teórica. Eso es precisamente el estado del arte de este cálculo, ¿no? De manera muy general. Ahora voy a pasar a mostrarles las perspectivas de investigación, básicamente lo que no está hecho y se debe hacer. Es lo que les estoy mostrando aquí. Estas diapositivas son un poquito aburridas porque son muchas letras, ¿no? Pero bueno, la idea es que no se pongan a leerlas, sino que yo les explico rápidamente cada uno de estos puntos, qué es lo que no está hecho y qué es lo que debemos hacer. Primero, al orden de 2 loops, en el cálculo de orden fijo, acá esto es fixed order, no está hecho las correcciones provenientes de la parte electrodébil de la lagrangiana del modelo minimal supersimétrico, ni tampoco está hecho la parte electrodébil en otros modelos distintos al modelo MSCM, ¿no? Modelos que no son minimales, sino que son extensiones del modelo minimal supersimétrico. Por ejemplo, este modelo, Next to Minimal Supersymmetric Standard Model. Es un modelo que no es minimal, ¿no? En este modelo, por ejemplo, se incluye un singlete adicional que tiene pues un fermión y un escalar, y bueno, acá se incluye también los neutrinos, etcétera, ¿no? Es una expansión del modelo minimal supersimétrico. En ambos modelos, en realidad, no se tiene un cálculo completo de las correcciones que provienen del sector electrodébil de la lagrangiana. Es decir, este cálculo únicamente incluye completamente las correcciones de la cromodinámica cuántica, de la QCD. No se tienen estas correcciones. Entonces, a 2 loops todavía hace falta la parte electrodébil, y eso tiene una explicación. Cualquiera pensaría, bueno, pero hay cálculos ya a 3 loops, ¿por qué a 2 loops, que es un orden perturbativo menor, no han calculado todavía, por ejemplo, esta contribución electrodébil? La razón es que no hay ninguna verificación
de que en ese sector la supersimetría se preserve en el esquema de regularización en el que uno trabaja, que es el esquema de regularización dimensional. El esquema de regularización dimensional preserva supersimetría hasta donde se sabe a 3 loop en toda la parte de la cromodinámica cuántica, pero no sabemos si preserva la supersimetría en el sector electrodébil, por lo que el cálculo usando ese esquema de regularización no sería confiable. Aun si se hiciera, no sería confiable porque no sabemos si estamos violando la supersimetría, si la estamos rompiendo explícitamente con el esquema de regularización. Esa es la razón por la que no se ha hecho todavía. Y bueno, de todas formas hay algunos avances. En el 2019, bueno, Sebastián Passer y compañía calcularon el cálculo completo, pero en un esquema de renormalización general, de las autoenergías y de los tadpoles. Tadpoles son diagramas de Feynman con una sola línea externa. Es decir, esto es una autoenergía que tiene dos líneas, un tadpole sería solo con una línea externa. Hicieron el cálculo en un esquema de renormalización general a 2 loop de todas las autoenergías y tadpoles escalares, es decir, por ejemplo, para hacer el cálculo de la masa del bosón de Higgs. Pero esto no es suficiente porque se necesitan también los cálculos de las autoenergías a 2 loop de los bosones de Gauge. Por ejemplo, el bosón Z, el bosón W, el fotón, etcétera, ¿no? Que es algo que tampoco se tiene calculado. Entonces, estas son cositas que todavía hacen falta al orden de 2 loop. A un loop sí está calculado todo, ¿no? El cálculo a un loop es completo. A 2 loop hacen falta todas estas cosas, entonces hay que ponerse a calcularlas. Y bueno, más allá de 2 loop están los cálculos de 3 loops. El cálculo de 3 loop existe únicamente para el modelo minimal supersimétrico en el límite donde los momentos externos es 0. Eso es precisamente el límite donde el cálculo se hace usando el potencial efectivo del Higgs, ¿no? Y únicamente a este orden perturbativo que está aquí. Es precisamente el cálculo que está publicado en Nuclear Physics B, en uno de mis artículos de hace como un par de años y también en Physical Review D. Esto es lo que se tiene a 3 loops. No se tiene cálculos donde el acople de interacción fuerte sea menor. Aquí esto sería equivalente al acople de interacción fuerte a la 4, no se tiene acople de interacción fuerte a la 2 o sin acople de interacción fuerte. Es decir, estos otros órdenes perturbativos que pertenecen al cálculo de la cromodinámica, en la cromodinámica cuántica supersimétrica no se tiene. Se tiene una estimación de sus logaritmos y se sabe que hay cancelaciones importantes entre todas estas contribuciones, pero no hay un cálculo completo. Es decir, este cálculo en la QCD supersimétrica no está completo todavía. Por lo que en principio deberían estimarse también estas dos, o hacer el cálculo completo, ¿no? De estos dos órdenes perturbativos a 3 loop en el sector de la cromodinámica cuántica supersimétrica. Hay algunos avances realizados por el profesor Harlander, que es el profesor que está aquí, ¿no? Acerca de estos cálculos, pero bueno, él solo estimó los términos logarítmicos. También hay términos que son razones entre las masas y bueno, son polinomios, ¿no? Que no están calculados todavía. Entonces es algo en donde en principio podría uno poner las manos aquí. Otra cosa que no está calculada es la dependencia del momento externo en las autoenergías a 3 loop. Miren que a 2 loop en general sí está el cálculo de la dependencia del momento externo, por lo menos en la parte de la cromodinámica cuántica. Sí está calculado. Pero aquí a 3 loops no. Entonces la dependencia del momento externo, es decir, de los momentos que fluyen a través de estas líneas externas, en el cálculo a 3 loops no está calculado. Y no está calculado ni en el modelo minimal supersimétrico, ni mucho menos en cualquier otro modelo de la supersimetría, ¿no? De hecho, los cálculos a 3 loops solo están aquí. Solo están acá, ¿no? En el modelo minimal supersimétrico. En todos los demás modelos de supersimetría que existan, los cálculos difícilmente llegan a 2 loops. Por lo general están a un loop y bueno, algunos van hasta 2 loops, pero por lo general no. Y entonces, bueno, es importante también hacer el cálculo de la dependencia al momento externo y estimar su efecto para ver si se disminuye la incertidumbre teórica. Este cálculo no era posible hasta hace poco, que apareció una publicación de Aires Freitas a finales del año pasado, en donde se calculan autoenergías al orden de 3 loops, incluyendo los momentos externos, ciertas autoenergías.
Entonces, ahora que apareció este programa, ya es posible hacer este cálculo. Y bueno, es precisamente lo que les voy a mostrar más adelante un poquito, ¿no? Que es donde estoy yo metido ahorita. Este programita está en la página de Aires Freitas, él está ahorita en la Universidad de Pittsburgh. Ah, y bueno, la primera versión de este programa la modifiqué yo también, ¿no? De este programita TVID. La segunda versión, sí, bueno, ya es algo que hicieron estos tres autores que están aquí. Entonces, por otra parte, bueno, es importante también en modelos más allá del modelo minimal supersimétrico incluir estas correcciones del momento externo. Allá sí es importante. En el modelo minimal supersimétrico hay que ponerse a pensar o tratar de estimar cuál sería el tamaño de esta corrección y ver si es relevante en realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la aproximación de momento externo igual a cero es válido en el modelo minimal supersimétrico porque al menor orden perturbativo a nivel árbol, es decir, la masa clásica, es proporcional a la masa del bosón Z, y si uno está en el límite donde desprecia las partículas electrodébiles, entonces hacer P cuadrado igual a cero sí es una buena aproximación, es decir, la masa del bosón de Higgs igual a cero. A nivel árbol, a nivel clásico, sí es una buena aproximación en el modelo minimal supersimétrico. Pero en los demás modelos no. En los demás modelos de la supersimetría no, porque de nuevo, a nivel árbol, a nivel clásico, esta masa no es proporcional a los acoples electrodébiles. Entonces no se puede asumir el límite Geschles que, bueno, por aquí estaba mencionado. Creo que no lo mencioné. Pero bueno, como todos estos cálculos están en la cromodinámica cuántica, toda la parte electrodébil no está considerada. Eso significa que los acoples electrodébiles se ponen igual a cero. Se ponen igual a cero en todos estos cálculos. Entonces, bueno, esto es lo segundo que hay para hacer. Lo tercero tiene que ver, bueno, con las teorías efectivas y los cálculos híbridos. Básicamente el cálculo en una teoría efectiva se tiene completo hasta next to Lee log. Eso significa a 2 loop. De nuevo, a 3 loop no hay prácticamente nada hecho. Únicamente hay ciertas contribuciones que vienen de la cromodinámica cuántica, pero toda la parte electrodébil no está. Mucho menos, bueno, a 4 loops hay recientemente un cálculo que únicamente incluye la parte del sector que incluye al acople de Yukawa-Top, es decir, está la parte del cuarto y algunas partes de la cromodinámica cuántica, pero bueno, esto es algo que está apenas comenzando y no hay muchas correcciones, ¿no? Entonces, todo esto no está hecho prácticamente nada y hay que empezar a hacerlo. Además que el modelo efectivo de bajas energías que se considera aquí es el modelo estándar. No hay, por ejemplo, cálculos hechos con modelos distintos al modelo estándar como una teoría efectiva de bajas energías. Por ejemplo, si se considera el modelo 2HDM como la teoría efectiva de bajas energías del modelo minimal supersimétrico, eso no está hecho, ¿no? No está hecho. Y entonces aquí la teoría efectiva considera que todas las partículas supersimétricas tienen una sola escala, que es lo que está puesto aquí, ¿no? La escala de la supersimetría. Eso es solo una aproximación, ¿no? Esperar que todos los quarks, que son los compañeros supersimétricos de los quarks, y también la masa de los gluinos y la masa de los bosones de Higgs adicionales que aparezcan, todos caigan en la misma escala, es un poco inocente, ¿no? Es bastante inocente. Es de esperarse que no sea así, ¿no? De esperarse que las masas de los distintos squares sean diferentes y sean diferentes a los gluinos si se llegara a detectar supersimetría. Entonces, toda esta teoría efectiva está hecha únicamente en este límite y por lo tanto la teoría efectiva es el modelo estándar. Si se cambia este límite, por ejemplo, si la masa de los squarks se hace mucho mayor a la masa del bosón de Higgs, que es impar bajo CP, entonces el modelo efectivo que se obtendría es la teoría 2HDM, ¿no? Que tiene 2 dobletes de Higgs. Pero eso no está hecho. Eso tampoco está hecho. Está empezando a hacerse cálculos en esa dirección y bueno, sobre todo el grupo que está en Dinamarca, la profesora Heidi Reza, que está trabajando precisamente en esa dirección. Y por último, bueno, con respecto a las incertidumbres teóricas, lo que hay que decir es que únicamente un cálculo explícito de todos los términos que hacen falta nos diría si la estimación que está aquí está bien hecha o si es muy optimista o si es pesimista, ¿no? Es decir, si nosotros queremos mejorar precisamente esta incertidumbre teórica que están aquí,
que tiene cierto grado de subjetividad, ¿no? Si queremos saber en realidad si la estimación de estas incertidumbres teóricas son optimistas o son pesimistas, o si están bien hechas, lo único que se puede hacer es realizar todos estos cálculos que yo les acabo de mencionar acá atrás. Si realizamos todos los cálculos de los términos que hacen falta a altos órdenes perturbativos, entonces se puede saber en realidad si la incertidumbre estaba bien calculada o no. Entonces lo que hay que hacer para mejorar la incertidumbre definitivamente es ponerse a calcular, hacer cálculos aún más precisos, más precisos. Y bueno, yo les muestro rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos bien, ¿no? Les muestro rápidamente en qué dirección estoy trabajando yo. Entonces, la parte que yo estoy trabajando es precisamente esta que está aquí, ¿no? Estoy incluyendo los efectos del momento externo a las autoenergías a 3 grupos. Eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, lo estoy haciendo primero en el modelo estándar porque resulta que en el modelo estándar, que ya sabemos que es una teoría efectiva del modelo minimal supersimétrico, no está calculado tampoco la dependencia de los momentos externos, y eso en el modelo estándar sí no es admisible en realidad. Bueno, con esto hay muchas discusiones, sobre todo con el profesor Martin, que es el que trabaja en este tipo de cosas. En este caso sí no es una buena aproximación en el modelo estándar hacer el cálculo con el momento externo igual a cero. Porque en ese caso, la masa del bosón de Higgs, al menor orden perturbativo, es decir, sin correcciones cuánticas, no depende de los acoples electrodébiles, y entonces no se puede hacer igual a cero. Elegir p cuadrado igual a cero no es posible, o no es una buena aproximación. Por lo que todos estos cálculos que están aquí a 3 loop, en realidad no me parecen una buena aproximación, y hay que hacerlos en el modelo estándar incluyendo la dependencia del momento externo. Entonces no está hecho ni en el modelo estándar ni tampoco en el modelo minimal supersimétrico. En esa dirección es que estoy avanzando ahorita. Aquí hay algunos detalles que, bueno, no quiero entrar a discutir tanto porque los aburro un poquito, ¿no? Entonces, simplemente les menciono rápidamente cómo se hace este cálculo. Básicamente lo que se hace es evaluar las autoenergías del campo de Higgs, pero incluyendo la dependencia del momento externo. Aquí está el cálculo para el modelo estándar primero. En ese caso, nosotros estamos haciendo la aproximación perturbativa a este orden. Esto significa alfa t al cubo, significa que vamos a considerar solo términos que sean proporcionales al acople de Yukawa-Top hasta el orden sexto, ¿no? Sería acople de Yukawa-Top a la 6. Y el otro orden perturbativo es este, alfa t por alfa s al cuadrado. Eso significaría el acople de Yukawa al cuadrado y el acople fuerte a la 4. A la 4. Es decir, son términos perturbativos al orden de 3 loop, pero ahora incluyendo el momento externo. Y entonces las topologías que hay que evaluar son estas 10 que están aquí, que son las que coinciden con este orden. Tienen algo en particular. ¿Por qué se eligió este orden? Porque los acoples únicamente, los vértices son únicamente cúbicos, los vértices externos. Entonces, si ustedes se quedan mirando, todos los vértices son cúbicos. No tiene vértices cuárticos, solamente vértices cúbicos. Y eso simplifica bastante el cálculo, pero bueno, aun cuando lo simplifique, el cálculo es bastante complejo. ¿Cuáles son las herramientas para hacer este tipo de cálculos? Bueno, el cálculo se implementa sobre todo en matemática, y por lo tanto se usan los programas de Thomas Hahn, por ejemplo, Feinarts, para generar los diagramas de Feynman y sus amplitudes. Y se usan otros programas como FeinCalc para hacer toda la álgebra que toque hacer en estos cálculos, el álgebra de Dirac, el álgebra de color, etcétera, ¿no? Hay que tomar trazas de Dirac, hay que hacer un poco de cálculos, ¿no? Se hacen con FeinCalc y con otro programa que se llama APART, que bueno, esto lo que hace es fracciones parciales en las integrales. En fin, estas son las herramientas que uno usa, que son herramientas de programación simbólica para hacer este tipo de cálculos, ¿no? Una vez que uno tiene, bueno, el cálculo de las amplitudes, tiene que ponerse a especificar ciertas cosas, ¿no? ¿En qué esquema de regularización va a resolver las integrales que aparecen? Cuando uno evalúa estas amplitudes que están aquí, aparecen integrales que son integrales de este tipo. Integrales de 3 loop que tienen una estructura tensorial arriba, abajo tienen unos propagadores que son funciones de los momentos de loop. En fin, esto tiene una cosa, una estructura, bueno,
Una vaina totalmente compleja y bueno, si uno la pasa a un espacio de fase, la integral toma esta forma. Esto solo es una integral, ¿no? De todas las posibles que hay que evaluar. Aquí en este cálculo, el número de integrales que me salieron son alrededor de 2000 integrales. Entonces, esta es una de 2000 integrales que hay que evaluar. Y bueno, estas integrales hay que especificar ciertas cosas, ¿no? Hay que especificar el esquema de regularización donde uno va a trabajar, porque las integrales divergen en 4 dimensiones. Entonces hay que ir a una dimensión mayor o una dimensión menor usando un esquema de regularización. Si se hace en el modelo estándar, se usa el esquema de regularización dimensional, que es el que aparece aquí. Es decir, se extiende la dimensión de 4 a d dimensiones, de tal forma que todos los momentos se extienden también hasta d dimensiones y los bosones vectoriales también hasta d dimensiones, ¿no? Eso en el modelo estándar. En el modelo minimal supersimétrico no se puede usar el esquema de regularización dimensional porque rompe explícitamente la supersimetría, entonces hay que usar una modificación que se llama el esquema de reducción dimensional, donde la supersimetría se preserva y consiste básicamente en que se extiende hasta d dimensiones únicamente los momentos, tanto externos como de loop, pero los campos Gesch, que son, digamos, el campo asociado a los gluones, ellos sí se mantienen en 4 dimensiones, para que no se rompa explícitamente la supersimetría, porque cuando uno va a d dimensiones, de todas formas los grados de libertad fermiónicos siguen siendo 4 grados de libertad fermiónicos para los fermiones de Dirac y 2 grados de libertad para los de Majorana, pero no se modifican si uno va a d dimensiones, ¿no? Siguen siendo los mismos. Entonces uno tiene que asegurarse que el número de grados de libertad bosónicos sean igual al número de grados de libertad fermiónicos, y en ese sentido se necesita usar otro esquema de regularización, que es este esquema de regularización dimensional aquí. Además aparece un problema adicional, tanto en el modelo minimal supersimétrico como en el modelo estándar, y es que en el modelo estándar, al orden perturbativo que estamos trabajando, aparece este tipo de vértices. Es un vértice que tiene el quark top, el quark bottom y los bosones de Goldstone cargados. Estos vértices son proporcionales a la matriz gamma 5 que aparece en la simetría quiral. Que bueno, tal vez les estoy hablando en chino ahorita, pero bueno, son como los detalles técnicos del cálculo. La simetría quiral, ¿no? La gamma 5 que aparece allá. Y entonces aparece un problema, y es que toca evaluar trazas en d dimensiones de un producto de una matriz gamma 5 por 4 matrices de Dirac gamma en d dimensiones. Y bueno, hay todo un problema asociado a esto, ¿no? A esta evaluación de esta traza, que aparece en varios contextos, ¿no? La anomalía quiral se llama en el modelo estándar. Y bueno, hay que usar una prescripción adecuada para poder calcular este tipo de trazas. Y eso aparece no solo en el modelo estándar, sino también aparece en el modelo minimal supersimétrico, porque allá, en este vértice que es quark gluino, también aparece un vértice proporcional a la matriz gamma 5 y entonces aparece todo este problema. Todo este problema ya fue solucionado, es decir, en este punto del cálculo yo ya solucioné todo esto. Hay una cancelación no trivial, altamente no trivial, de todos los términos que vienen con gamma 5 sin necesidad de evaluar la traza. Pero bueno, los detalles de esto es bastante complejo, pero lo importante es que todo esto ya está solucionado, la parte de las trazas de gamma 5. Por otro lado, aparecen integrales tensoriales que se pueden usar, se pueden evaluar usando el método de Tarasov. Todo esto se sabe hacer, está implementado en ciertos códigos, o uno lo puede implementar en matemática. Entonces, las integrales que aparecen aquí, que son integrales tensoriales, después de ciertas operaciones algebraicas que uno hace sobre ellas, se convierten en un conjunto de integrales escalares, que son alrededor de 2000 integrales acá, y esas integrales escalares, esas 2000 integrales escalares, se pueden reducir a un conjunto pequeño de integrales irreducibles que se conocen como integrales maestras, las integrales máster. Y esas integrales máster a las que nosotros estamos reduciendo precisamente todo este conjunto de integrales maestras son precisamente las integrales del último paper de Aires Freitas, que salió a finales del 2020, que me permiten entonces incluir la dependencia del momento externo en este cálculo. Es decir, aquí está la clave. Hay que llegar necesariamente a estas integrales porque este es el único cálculo que hay por ahora
de este tipo de autoenergías a 3 loop con momento externo distinto de cero. Entonces, necesariamente, todas estas aproximaciones que se están haciendo es para llegar a una superposición de estas integrales que están implementadas en el código de Ayres-Freitas, que bueno, este código tiene una interfaz en matemática, pero también funciona en C++ y en Python, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas integrales se saben evaluar numéricamente, ¿no? No se pueden hacer analíticamente, sino numéricamente. Y bueno, hay otros programas que también tienen algunas de estas integrales que, bueno, se pueden evaluar numéricamente, por ejemplo, PySecDec. Este es el programa de Sofía Borowska. Pero este programa es mucho menos eficiente que el de Aires Freitas, es decir, el tiempo de programación, por ejemplo, para evaluar numéricamente en algún punto cinemático, una de estas integrales, uno de estos diagramas que están aquí, el tiempo de programación de PySecDec es como 100 veces mayor al de Aires Freitas, ¿no? Es mucho menos eficiente. Como uno va a tener amplitudes enormes con miles de integrales, bueno, es recomendable que el cálculo se pueda hacer rápidamente y se pueda paralelizar. Entonces, en ese sentido, es conveniente usar sobre todo el cálculo, el programa Aires Freitas, ¿no? PySecDec puede evaluar algunas de estas integrales, pero bueno, puede que dure una eternidad evaluando una, ¿no? Dure 15 días o un mes evaluando una sola integral. Entonces no es muy recomendable. Y hay otro programa que se llama Hambre, que usa técnicas del análisis complejo, el teorema de Mellin-Barnes del análisis complejo, para evaluar este tipo de integrales, pero bueno, aquí todavía no hay mucho trabajo, solo hay algunas que se pueden hacer. Por ejemplo, las que tengan una estructura no planar no se podrían hacer, solo las planares. Entonces, con planar y no planar me refiero a lo siguiente, ¿no? Planar son este tipo de integrales que están aquí. No planares son integrales en donde los propagadores se cruzan, pero sin que haya un vértice, ¿no? Es decir, un propagador encima de otro. Algo que no se puede dibujar en un plano, en realidad, ¿no? Sino que se necesitaría de una dimensión más. Es, por ejemplo, en este diagrama 7 que está aquí, este diagrama es no planar porque noten que estas líneas están una sobre la otra, pero en realidad no hay un vértice cuántico acá. A eso se refiere no planar. Este tipo de integrales no las puede resolver ninguno de los programas que están aquí. Ninguno. Ninguno de estos programas que está acá puede resolver numéricamente una integral no planar a 3 loop de una autoenergía. Por lo tanto, había que hacer otra cosita aquí adicional, que bueno, tardé bastante haciéndolo, escribir esta integral no planar en términos de integrales planares. Eso se hace con un código, se puede hacer con un código que se llama reduce, este que está aquí, reduce, para poder evaluarla. O si no, hubiera sido imposible evaluar esta contribución que está aquí, pero bueno, es algo que también ya está hecho. Esta integral se puede escribir en términos de integrales planares, una superposición de integrales planares, que es una contribución adicional también que va a quedar publicada, ¿no? La evaluación de integrales no planares. Y bueno, en este punto va el cálculo. Este cálculo no está terminado. Este cálculo está en progreso. Justo ahorita el clúster que está en el grupo de campos y partículas que manejo yo, está evaluando, está reduciendo todas estas integrales al conjunto de integrales máster del código de Ayres-Freitas. Y eso tiene tiempos de programación bastante grandes, ¿no? Yo lo puse en paralelo en 60 núcleos. Digamos, el clúster que nosotros tenemos tiene 72 núcleos y tiene como 250 gigas de RAM. Tiene bastante memoria, ¿no? Porque cada una de estas amplitudes, si ustedes calculan la amplitud, va a pesar bastante, ¿no? La reducción de una de estas integrales que está aquí, una de estas, por ejemplo, la no planar, en términos de integrales máster, les va a dar una amplitud que si ustedes miran el peso del archivo es del orden de las gigas, una amplitud que pesa una giga, es decir, una expresión simbólica con un peso de una giga, ¿no? Bastante grande, ¿no? Que después hay que evaluar numéricamente y reducirlo bastante. Entonces, estos cálculos hay que esperar un poquito a que se terminen de hacer, pero una vez que se tenga la reducción de todas estas integrales escalares en términos de las integrales del código Ayres-Freitas, entonces se tendría ya precisamente la corrección a 3 loop en este orden perturbativo, alfa t al cubo, y en el modelo estándar, incluyendo el momento externo. Y sería una publicación, esto seguramente lo mandamos hacemos un PRD con esto, seguramente, ¿no?
pero apenas se termine el cálculo, entonces se escribe el artículo y se hace una publicación. Yo a esto le doy un par de meses más. Entonces, en un par de meses hago otra publicación adicional, avanzando un poquito en estos cálculos, ¿no? Porque esto es en el modelo estándar, después hay que llevarlo al modelo minimal supersimétrico. Yo tengo pensado tratar de estimar cuál sería la magnitud de esta corrección en el modelo minimal supersimétrico sin tener que hacer el cálculo explícito. Hacer una estimación de la incertidumbre teórica asociada precisamente a la dependencia del momento externo. Hay maneras de hacerlo, ¿no? Entonces posiblemente lo incluya en el artículo para ver si vale la pena hacer ese cálculo o no. En el modelo estándar está totalmente justificado porque en el modelo estándar la masa del bosón de Higgs se tiene que medir on shell y no la aproximación del potencial efectivo no es suficiente. Pero en el modelo minimal supersimétrico solo estaría justificado si el término que se obtiene es lo suficientemente grande para reducir la incertidumbre teórica, ¿no? Es decir, que sea un término dominante. Si ese término es muy pequeño, no estaría justificado hacer todo este cálculo en el modelo minimal supersimétrico, por lo que es recomendable primero tratar de estimarlo de otra manera, ¿no? Antes que ponerse a hacer todo el cálculo, porque es un cálculo muy extenso, enorme, y podría ser en realidad una pérdida de tiempo, ¿no? Ponerse a hacer el cálculo sin que en realidad deje algo significativo. Y bueno, eso con respecto a la masa del bosón de Higgs. Eso es lo que he estado haciendo con respecto a la masa del bosón de Higgs, pero bueno, he estado también involucrado en otro tipo de cálculos. Este cálculo, por ejemplo, fue aceptado en la revista Modern Physics Letters A hace poquito. Lo acabaron de aceptar hace como 2 semanas para publicación. Y bueno, estoy esperando que salga la publicación, ¿no? Esto tiene que ver con amplitudes de scattering en gravitación. Entonces es un método funcional para calcular ciertas correcciones que van más allá de lo que se conoce, ¿cierto? Next to iconal significa que estamos yendo más allá de la aproximación iconal, usando un cierto método funcional, pero bueno, no pienso hablar hoy mucho de esto, no voy a hablar de esto porque, bueno, necesitaría otra charla para mencionar qué se hizo en este artículo. Simplemente les digo que de nuevo este artículo también sale con la suscripción de aquí de la Universidad de Pamplona, ya fue aceptado para publicación y se espera que la publicación salga en unos días, ¿no? Me hubiera gustado que la publicación estuviera para la charla, pero bueno, no ha salido todavía. Hay que esperar unos días, por ahí a mitad de este mes ya está la publicación también en Modern Physics Letters de este artículo. Pero digamos, si alguien quiere revisarlo, está en Archive, aquí está la referencia, pueden ir y ver qué fue lo que se hizo aquí en este otro artículo, ¿no? Este artículo es en colaboración con el profesor Rafael Efacio, que trabaja en el grupo de campos y partículas de la Universidad Nacional, ¿no? Por otro lado, bueno, quería mostrarles también las otras cosas en las que he estado involucrado. Estoy codirigiendo la tesis de un estudiante de maestría de la Universidad Nacional, Sebastián Quintero Soto, quien ya acaba de terminar la tesis, ¿no? Y entonces está pendiente a entregarla y a que la evalúen los jurados y a que le den la fecha de sustentación. La tesis tiene que ver con un observable físico que se usa en cromodinámica cuántica. Se usó sobre todo para explicar la existencia de los gluones, ¿no? De los gluones. Y bueno, tiene que ver con el cálculo de un observable que es la correlación energía-energía en la aniquilación electrón-positrón al orden de un loop, next to in order. En este cálculo uno dice un loop, pero el cálculo analítico completo únicamente existe al orden de un loop y fue calculado hace poco, ¿no? Aquí ir a 2 loops es algo complejísimo. Existe únicamente el cálculo en loop. Y entonces aquí revisamos precisamente ese cálculo y bueno, miramos ciertas contribuciones, en fin, tratamos de ir un poquito más allá del orden perturbativo al que está calculado actualmente. De nuevo, esto es un cálculo importante de hacer porque en el ILC es precisamente un colisionador de electrones y positrones, ¿no? Este tipo de observables físicos se van a volver a revisar, pero con mayor precisión. Entonces va a ser necesario seguramente el cálculo de este observable físico a un mayor orden perturbativo, ¿no? Para compararlo con el experimento.
Y bueno, con respecto a lo que estoy haciendo aquí en la Universidad de Pamplona, hay un estudiante que está trabajando conmigo ahorita, es el estudiante John Alexander Gamboa, con el que, bueno, estoy dirigiendo su trabajo de grado, de pregrado, ¿cierto? Y bueno, también tenemos pensado trabajar en este observable físico, en la correlación energía-energía, pero aquí incluyendo correcciones de la electrodinámica cuántica supersimétrica. Entonces aquí incluimos la supersimetría, el sector de la electrodinámica cuántica del modelo minimal supersimétrico para ver qué podemos empezar a decir en ese camino, ¿no? Porque en general este observable físico está calculado en la cromodinámica cuántica y en otros modelos de supersimetría. Supersimetría n igual a 4, el modelo de minimal supersimétrico es n igual a 1. Entonces, no está el cálculo en realidad en el modelo minimal supersimétrico, pero lo que nosotros aquí pretendemos es precisamente iniciar ese cálculo, ver qué podemos hacer, qué podemos decir en esa dirección, si tiene algún sentido hacer este cálculo, bueno, en fin, tratar de compararlo con el experimento, etcétera. Eso es lo que queremos hacer. Y bueno, hay otros estudiantes que se han unido recientemente, Cristian, Fabián, hay otro estudiante que está viendo conmigo el curso de ondas, Omar, que también está interesado en unirse precisamente a nuestro grupo. Está la línea de física teórica que se hizo recientemente en el grupo de óptica moderna y bueno, se espera que más estudiantes se unan y empiecen a trabajar en este tipo de cálculos. Y bueno, eso era lo que les quería decir hoy. Y no sé si tengan alguna pregunta. Dejamos la charla aquí. ¿Listo? ¿Sí, sí me están escuchando o no? Estoy hablando todo el tiempo solo. Sí, sí, te escuchamos. Si tienen alguna pregunta, entonces pueden hacerla. No sé si tengan alguna duda, alguna aclaración que quieran hacer. Oscar. Hola Edilson, ¿me Hola. escucha bien? Sí, sí, sí. Edilson, usted en una parte de la charla mencionó el tema de los fermiones de Majorana. Me gustaría entender un poco cómo entran estos fermiones de Majorana en el contexto de los cálculos que están haciendo. Sí, los fermiones de Majorana entran porque cuando uno calcula los compañeros supersimétricos de los gluones en la parte QC, precisamente los compañeros supersimétricos de los gluones son fermiones, ¿no? Pero son fermiones de Majorana. ¿Eso qué quiere decir? Que solo tienen 2 grados de libertad independientes. Y bueno, pues quiere decir todo lo que quiere decir, no son invariantes bajo conjugación de carga y todas las propiedades que tienen esos fermiones. Entonces, digamos ahí, hay que ponerse a revisar la lagrangiana del modelo minimal supersimétrico, pero en general eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno va y expande el modelo estándar para incluir compañeros supersimétricos a los gluones, obtiene que los gluinos son fermiones de Majorana. Entonces, por ese lado es que entran en estas correcciones de la masa del bosón de Higgs. Ah, sí, entiendo. Interesante porque, o sea, la predicción que hizo Majorana sobre las partículas de Majorana, pues no sabía, estaba incluida en el, pues podría confirmarse si el modelo supersimétrico es correcto. Sí, sí, sí. Forma Okay, parte también sí. de las Otra cosas que se pregunta pueden aquí. verificar. Sí, sí. Eh, ¿Qué significa minimal en el modelo supersimétrico? Es que no soy especialista en el tema. Pues aparte de que se extienden todas estas partículas del modelo estándar, es minimal en el sentido que aquí todavía no incluye, por ejemplo, los neutrinos. No están incluidos la parte de los neutrinos. Si ustedes usan, por ejemplo, el modelo minimal supersimétrico, todavía no se puede explicar con ese modelo la oscilación de los neutrinos. Habría que incluir, por ejemplo, una extensión adicional a ese modelo para que se pueda dar más a los neutrinos, un singlete adicional, etcétera, un super singlete. Entonces es minimal en ese sentido. No está incluido todavía la masa de los neutrinos aquí. Ok, gracias. Vale, vale.
¿Qué más preguntas? A ver, espera que miramos. Profesor Jorge, no lo estamos escuchando, aunque aparece aquí en el chat. A ver, profesor Jorge. Parece que está hablando, pero por algún motivo no se escucha. No sé qué será. Mientras tanto, Camilo, ¿tiene alguna pregunta? Camilo Quiñones. Sí, bueno, primero una pregunta inocente, o sea, uno Sí, ahí tiene que los fermiones y los bosones tienen, pues, los bosones vectoriales tienen pues su pareja supersimétrica, pero el bosón de Higgs tiene una pareja supersimétrica o eso y sí, son ¿cómo? ¿Me puedes explicar un poco eso, por favor? sí. El sector de Higgs no, el modelo minimal supersimétrico no es simplemente coger el Higgs del modelo estándar y poner su compañero supersimétrico, no, sino que ese sector está extendido, tiene no solo un Hola, doblete, sí, eh, hola. pero le respondo a Camilo y ya Ah, miramos. pero ya me pueden Sí, oír. sí, Hola. ya lo podemos escuchar. El sector de Higgs que está aquí tiene dos dobletes de Higgs. Y en realidad hay 5 bosones de Higgs, 3 de ellos son neutros, 2 son cargados. El que corresponde al bosón de Higgs del modelo estándar es el más liviano, este que se representa con una H minúscula. Y todas estas partículas que están aquí tienen un compañero supersimétrico, es decir, los Higgsinos. Entonces, como estos son bosones escalares, para que el número de grados de libertad fermiónicos sea igual al número de grados de libertad bosónicos, todas estas partículas además tienen sus compañeros fermiónicos, que son los Higgsinos. Entonces, sí, en el sector de Higgs de la lagrangiana del modelo minimal supersimétrico también aparecen los Higgsinos. Pero son fermiones, ¿no? Son fermiones. También va ahí, ¿no? El Ixino, y bueno, se está también intentando buscar la escala donde debería aparecer el Ixino, etcétera, ¿no? Son partículas que no han aparecido en los experimentos todavía, Sí, ninguno. pero, o sea, es que es un poco extraño porque pues todos los demás son bosones vectoriales, ¿no? Y ese es un escalar. Tiene que ver con que sea bosón o fermión. El spin sea entero o semientero. Este es un escalar, pero su spin es cero. Ajá, Y entonces es un bosón, por lo que tiene que tener un compañero supersimétrico fermiónico. Entonces no importa si es vectorial o escalar, lo que importa es que sea bosón, ¿no? Los vectoriales tienen spin 1, entonces también tienen su compañero supersimétrico. Pero ok, aquí, gracias. sí, lo mismo por ejemplo el gravitón, ¿no? El gravitón tiene spin 2, es un bosón, tiene su compañero supersimétrico, el gravitino. Y así con todas las partículas, ¿no? Digo, está diseñado para que sea así, es la cosa Ok, de este modelo. ¿Listo? gracias. Vale. ¿Qué otra pregunta? ¿Puedo? Profesor Jorge, sí, sí, sí. Ah, ahora sí me pueden oír. No, no sé qué Sí, pasó con el micrófono, pero bueno. Bien, gracias, Edilson. Debo agradecerle de antemano por la excelente charla que ha logrado mantener mi atención a pesar de la gran cantidad de ecuaciones, pero ha logrado mantener mi atención. Y felicitarlo, por supuesto, debo felicitarlo porque, bueno, eh, voy a decirlo, está en las grandes ligas pues de la física teórica y eso realmente eh, pues nos da también al programa y a la Universidad de Pamplona una visibilidad bien interesante, ¿no? Entonces, quiero felicitarlo por eso. Eh, y ahora dentro de mi curiosidad de la temática que como le dije logró tener mi atención, quisiera preguntar por el parámetro de ajuste tangente beta. sí. Mi curiosidad está en el sentido de eso, cómo se les ocurrió. ¿Fue por casualidad o por causalidad? Este parámetro, que de hecho es un parámetro bastante importante, ¿no? Hay varias publicaciones acerca de cómo renormalizar este parámetro, cómo medirlo, cómo decir algo de este parámetro. Primero es un parámetro libre que aparece en el modelo minimal supersimétrico y que es precisamente la razón entre los dos valores esperados del vacío
en el vacío de los campos de Higgs. Mire que acá hay dos dobletes de Higgs en el modelo minimal supersimétrico. Si uno calcula el valor esperado en el vacío de estos dos dobletes de Higgs, aparecen estos parámetros que están aquí, B1 y B2. Uno divide estos dos parámetros y obtiene tangente beta, el parámetro tangente beta que está allá. Entonces, todo esto, bueno, es simplemente una manera de reescribir la lagrangiana del sector de Higgs del modelo minimal supersimétrico, ¿no? Entonces, en vez de dejarla explícita en términos de estos dos valores esperados del vacío, lo que se hace usualmente es usar este parámetro tangente beta. Ahora, se ha tratado de relacionar este parámetro a observables físicos y no se ha podido, ¿no? No se ha hecho con éxito hasta la fecha. Hay varias maneras de medirlo. De hecho, parte de la incertidumbre teórica que aparecen en estos cálculos es eso, ¿no? El cambio de esquema en el parámetro tangente beta. Hay varios esquemas de renormalización donde se definen, pero como no se ha podido relacionar a ningún observable físico, entonces sigue siendo un parámetro libre de la teoría. No es extraño en este tipo de teorías de campo cuántico que eso ocurra. Por ejemplo, la masa del bosón de Higgs en el modelo estándar es un parámetro libre. No es algo que se pueda predecir de la teoría. Es decir, uno le podía dar valores arbitrarios al parámetro de la masa del bosón de Higgs en el modelo estándar, solo que cuando se determina experimentalmente, dicen, no, el valor es este, ¿no? 125, ya no le puedo dar cualquier valor, no, es este. Y entonces, este parámetro uno lo puede variar libremente. El parámetro que aparece aquí, ¿no? Este parámetro además aparece después de romper espontáneamente la simetría electrodébil con el mecanismo de Higgs, ¿no? Con el mecanismo de Higgs. Entonces no es simplemente que apareció de la nada, no. Uno tiene que romper la simetría electrodébil usando el mecanismo de Higgs para darle masa a las partículas y de ahí aparece este valor esperado, estos valores esperados en el vacío. Pero sí, es bastante importante porque si se llega a encontrar precisamente estas partículas supersimétricas livianas, entonces es posible empezar a hacer una prescripción para este parámetro tangente beta, en términos de observables físicos, ¿no? Ok. Edilson, quisiera Sí. hacerle otra pregunta de curiosidad también. Es en los diagramas de Feynman. Sí. Voy a poner como la segunda diapositiva, creo que es donde está. ¿Cualquiera de estas? Ahí, ¿Estas? sí. Uh-huh. Sí. Entiendo, ¿no? No escuché, se fue un momentico. ¿Cuál era la pregunta? Hola, hola. Creo que ya, Hola. ahora sí. ¿Ya? Sí, ya. ¿Ahora sí? Sí. Estamos pichurria, ¿no? Bien, mi pregunta es aquí, en el primer diagrama. Ajá. ¿Cómo se sabe que, por ejemplo, la interacción es con esos cuatro fotones y no podrían ser dos o de pronto ser más? ¿Eso cómo lo determinan? ¿Cómo se establece, Edilson? Esto tiene que ver con el orden perturbativo al que se quiere hacer el cálculo. Entonces, lo que hace generalmente uno cuando calcula un observable, en teoría de campos cuánticos perturbativo, es que cualquier observable, la masa del Higgs, el momento magnético del muón, la masa de cualquier partícula, uno la escribe como una serie de potencias, ¿sí? Hace una serie de Taylor, ¿sí? Es similar a una serie de Taylor, no es una serie de Taylor, no es una serie de Dyson que incluye la causalidad del espacio-tiempo, etcétera, ¿no? Pero es muy similar. Entonces hace una serie de potencias en los acoples de las partículas. Los acoples de las partículas son los que me dicen qué tanto interactúa una partícula con otra. Por ejemplo, aquí, este vértice es la representación gráfica del acople del muón con el fotón, ¿cierto? Y eso es proporcional a la carga eléctrica del muón. Entonces, me da una medida de qué tan intensa es la interacción entre el muón y el fotón, ¿cierto? La serie perturbativa es una serie de potencias en estos acoples, Entonces, por ejemplo, aquí hay varios acoples, ¿no? Sería E cuadrado, E al cubo, E a la 4, E a la 5, E a la 6, en fin, ¿cierto? E a la 7.
etcétera, ¿no? Dependiendo del orden perturbativo en el que yo quiera hacer el cálculo, entonces sé si aparecen más líneas internas o menos líneas internas, más vértices o menos vértices. Este diagrama que está aquí simplemente representa el cálculo más preciso posible, el que más se ha podido calcular con precisión. Entonces, esa es la razón de estos vértices y estas líneas que están ahí. Ok, gracias, Edilson, gracias. Bueno, no sé Vale. si hay más alguien interesado en hacer alguna pregunta. Tenemos para un par de preguntas todavía, creo. Sí, todavía hay un poquito de tiempo. Sí, sí, pues. ¿No hay? Sí, yo estoy levantando la mano. Sí, es que no veo. A ver, ¿quién levantó? ¿Camilo? Ajá. Ah, bueno, sí. Bueno, Bueno, va a quedar... ¿Sí? Sí, Camilo. Bueno, va a quedar en inicia que no, no entendí mucho. O sea, como tú dijiste, el valor de Higgs de la masa es experimental, ¿no? Y lo que Sí. logré entender es que lo que está haciendo es calcular las correcciones, ¿no? Digamos, en sí, las autoenergías. Ujú. Eh, Cuando estabas calculando las energías, dijiste que en el modelo estándar hacían una estimación o una aproximación que era básicamente cortar la influencia de los momentos que entran y los que salen en el cálculo y solo quedarse con las burbujas. Sí. Y dijiste que eso no te parecía muy correcto y también me gustaría saber cuál es la justificación de ellos, por qué generalmente en esas correcciones se omite el momento eh, incidente y por qué consideras que está erróneo. Vamos a una cosita. A ver si yo acá tengo la expresión a trilevel. No la tengo escrita aquí. Bueno, un momentico le muestro el artículo para que quede un poquito más claro, ¿no? Pues miren, esta es la cosa. En el modelo minimal supersimétrico, que es uno de los modelos, la masa del bosón de Higgs al menor orden perturbativo sin correcciones cuánticas es esta expresión que está aquí. Y bueno, uno puede encontrar una cota superior a la masa del bosón de Higgs, que estoy seguro está escrita por acá. Acá está, aquí. ¿Qué es precisamente esto? La masa del bosón de Higgs es menor al menor orden perturbativo que la masa del bosón Z, la masa del bosón Z. Ahora, si uno trabaja en el límite donde los bosones electrodébiles no se consideran, es decir, si usted solo hace el cálculo en cromodinámica cuántica, entonces esta masa del bosón Z la tiene que poner igual a cero, porque usted está calculando las correcciones únicamente en la cromodinámica cuántica. Y si esta masa del bosón Z es cero, entonces la masa del Higgs al menor orden perturbativo es cero también, ¿no? En la parte de la QCD, únicamente, donde no está la corrección. Este bosón Z pertenece al sector electrodébil de la lagrangiana, no al sector de la cromodinámica cuántica. Y entonces allá, en ese caso, sí sería buena aproximación decir que al menor orden perturbativo, considero que la masa del Higgs es igual a cero. El momento externo en un esquema de renormalización on-shell se tiene que poner igual a la masa de la partícula que uno quiere evaluar a nivel clásico. Es decir, uno pone P cuadrado igual a la masa del Higgs al cuadrado. En este caso particular, si yo pongo P cuadrado igual a la masa del Higgs cuadrado, es una buena aproximación hacer P cuadrado igual a cero, porque en esta teoría la masa del Higgs sí puede ser cero a nivel clásico, sin correcciones cuánticas. Entonces, aquí sí está justificado hacer P cuadrado igual a cero, es decir, quitar la dependencia al momento externo en las autoenergías. En el modelo minimal supersimétrico, porque ahí la masa del Higgs se predice a partir de los parámetros de la teoría y entonces uno sí puede hacer estas cosas. En el modelo estándar, en cambio, no. En el modelo estándar, la masa del Higgs es un parámetro libre que uno solo puede dar su valor arbitrariamente, ¿no? Como ya se sabe cuál es el valor de la masa del bosón de Higgs, es 125 gigaelectronvoltios, hacer una aproximación P cuadrado igual a cero no es tan buena aproximación acá, porque la masa del Higgs es un parámetro libre y no es proporcional a ningún acople que yo pueda anular. Entonces no la puedo poner, pues
Hay un cálculo donde se estima la parte que no tiene la dependencia al momento externo, que es lo que está aquí, ¿no? Pero aquí sí que es necesario, sobre todo porque la masa del Higgs es un parámetro físico, se tiene que renormalizar en un esquema on-shell y entonces el momento externo tiene que estar evaluado igual a la masa a nivel clásico. P cuadrado igual a NH cuadrado. En el modelo estándar esta masa no es cero, es 125 gigaelectronvoltios. Por lo que aquí sí es necesario considerar la dependencia al momento externo. Pero no se ha hecho todavía, ¿no? No se ha hecho y no se había hecho porque había una dificultad técnica. La dificultad técnica es que no se sabían evaluar estas integrales a 3 loop con momentos externos distintos de cero hasta hace poco, hasta que Aires Freitas sacó este código que en principio permite evaluar una cierta clase de esas integrales, ¿no? Ciertas topologías de 3 loop con momento externo distinto de cero. Pero esto es muy reciente, ¿no? Esto fue a finales del 2020. Y por eso estoy ahorita yo haciendo este cálculo también, ¿no? Ok, Esa es la gracias. razón. ¿Listo? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que, digamos, si quieren como esto, lo tienen en Teams también. Si quieren, también les puedo enviar el artículo, los artículos o las referencias, ¿no? Si alguien quiere revisarlos o mirar un poquito estas cosas en más detalle. O también puedo dejar las diapositivas de la presentación. No sé, Sí, en los archivos Edilson, del equipo de Teams, tal vez. el video se lo recomiendo para ver si pues estamos armando el canal en YouTube para poner ahí todos los videos de las conferencias. Sí, Entonces sí, ahí también yo pueden retroalimentar, ¿sí? también, sí, listo. También les envío el videito, ¿no? Ok, bueno, entonces de nuevo, Edilson, pues gracias por su charla. Muy bien. Quiero invitarlos también para la charla de la semana entrante, que tenemos una invitada externa de la Universidad de Toronto, Canadá. Es colombiana, a propósito, ella se de nombre Daniel Ángulo Murcillo. Y el tema que trae también es sobre cuántica, algo sobre la parte de fotónica, ¿no? Entonces, bueno, quedan cordialmente invitados para esa charla del próximo miércoles. También el próximo miércoles vamos a tener una defensa de trabajo de grado, creo que es, a ver, déjenme mirar. No, no, mentiras, es la siguiente semana, creo. Este, bien, entonces, de nuevo, gracias para todos y quedamos pendientes para la próxima semana. Por ahí les envié también una invitación a algunos profesores. Hay la idea de que podamos montar una escuela de física, una escuela, un evento internacional en el área de física. Esto, pues, como les comenté a los que les envié la comunicación, la invitación, ya tengo algunos que muy amablemente han dicho sí, están presentes. Em, en virtud de que, pues, que la universidad va a patrocinar las publicaciones de las participaciones en la IOIP, en la Journal of Physics. Entonces, la universidad corre con esos gastos, se garantiza, pues, los trabajos, por supuesto, serán evaluados como exige la revista. Eh, y entonces, bueno, la idea es armar el comité lo antes, pronto la semana entrante, a quienes me han dado ya su visto, podemos hacer unas reuniones previas como para ir haciendo digamos, los ajustes. Yo he titulado pues la Escuela Internacional de Física. eh, pero bueno, eso está para que lo discutamos y con la lluvia de ideas miremos si orientamos ese evento hacia una temática particular o la dejamos genérica. También podemos mirar si sí alcanzaríamos para este año,
lograr realizarlo o de pronto para inicios del año entrante. Claro, sin que esto va a reñir con el seminario seguirá. La idea de, como les digo, de esto es hacer una escuela, diría yo, pues yo lo puse así por ahora, una escuela internacional donde tengamos unos invitados especiales. Creo que aquí tenemos, todos tenemos contactos excelentes e internacionales que podríamos invitar para este evento y pues la idea es seguirnos dando visibilidad, por supuesto, ¿no? Así que les dejo esa idea para aquellos que se quieran interesar en conformar este comité organizador de ese evento que les estoy proponiendo. Y bueno, no siendo más, nos veremos en la semana entrante. No sé si tengan alguna pregunta adicional con respecto a las actividades académicas. Bueno, ustedes creo que saben profe, más que yo de respecto